¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Nos Cogió la Noche, la primera mesa informativa y de opinión de Antioquia para Colombia y el mundo. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Los que están viendo nuestra transmisión en directo desde las 5 de la tarde, aquellos que están viendo nuestra repetición y también un saludo muy especial para aquellos que ven nuestra emisión meridiana de 12:30 a 1:30, porque aquí en Cosmovisión los queremos tener bien informados. ¿Cómo están todos ustedes? Iniciando semana con todo mi grupo de trabajo. Sí, Se me señor. crece Muy bien. aquí la mesa, qué bien. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, Nacho. ¿Ya empezó Feria de Flores o no? Claro, más ¿Y qué bueno. hizo? Pues es que el fin de semana que acabamos de terminar y dejar atrás, hubo el Festival de Sancochos en Santa Elena y le cuento que no hubo espacio para absolutamente nadie más porque eso Ni se para un llenó. maíz parado, Estuvo pues. rico. Ay, no, pero estuvo delicioso, Nacho. Es un paseo que la gente tiene que aprovechar. Y todo lo que se viene en Feria de Flores, que recuerde que es muy rico. Y ya lo dijimos aquí. Todo lo que tenga que ver con la alcaldía de Medellín es totalmente gratis. O sea, recuerden que los eventos en los que se cobra que hay alrededor de la Feria de Flores es porque son privados y pues aprovechan la cantidad de gente que viene para esta feria tan importante para la ciudad. Muy bien, óigame, José, y hablando de Facebook, aquí que entro yo. O sea, entonces, ¿qué implicaciones? O sea, eso es como el presupuesto de Colombia, lo que bajaron las acciones. Qué cosa tan impresionante. Sí, señor. Fue el presupuesto del año pasado de Colombia. Sí, es que calculaban que entre Facebook y no recuerdo si Twitter, eso es prácticamente ese es, en otras palabras, el tamaño de nuestra economía versus el tamaño de las grandes compañías que hay en el mundo, Nacho. Somos pequeñitos, insignificantes. Sí, pero entonces, ¿esto qué implicaciones tiene para la empresa? Lo que entiendo es que invirtieron mucho en seguridad, o sea, y Sí. como las ventas no están tan bien, esto ha sido una de las causales, fuera de los asuntos que tuvieron de robo de información. Es correcto, y como le decía, pues perdieron el 20% del valor. Eso es más o menos lo que perdieron ellos, es más de la mitad del presupuesto de la nación en un año, del presupuesto de Colombia, que recuerde, el pasado viernes nada menos lo radicaron en el Congreso. Para el señor Zuckerberg es una pérdida gigante, pues lo lleva del tercero al sexto lugar entre los hombres más ricos del mundo. Y todo se da por el resultado de la compañía Twitter también en está el último decayendo trimestre. impresionantemente. Fueron ellas dos las que A mí cayeron Twitter es que nunca me ha básicamente. gustado, nunca veo Twitter. No le gusta. No, me parece horrible. Y Facebook ya con todos estos cambios que le hizo este señor ya no me gusta tanto. Los Oye, muñequitos pero y demás. también Las es lo que caritas. decía Germán la vez pasada, a ellos también los golpeó mucho el escándalo Claro. con lo de Analytics. Muy Sí. bien. Y lo que sí está en escándalo es Venezuela. Entonces, en su tierra natal, en Bogotá, se fueron y atracaron un bus. Y no fue ni uno ni dos, sino que fue una cantidad de venezolanos, según dicen las autoridades. Complicado esto. ¿Qué saben ustedes de la noticia? No, si no la... No la supieron. Esta mañana atacaron un bus y andan escandalizados porque fueron supuestamente todos venezolanos Qué en la pesar. ciudad de Bogotá. Las autoridades ya como que los tienen identificados, no sé en Identificados. dónde, pero bien complejo el asunto. Es difícil la situación con los venezolanos, están estigmatizando también a muchos porque aunque no son muchos los que vienen a hacer cosas malas, pero entonces la situación del país tiene que buscar como esa forma de reglamentizar la situación de ellos para buscarles otra opción y que aunque no es excusa, pero que tienen que buscarles como la opción de trabajo, de bienestar también para ellos acá mientras se les soluciona lo que pasa en Venezuela. Bueno, amigos de Claro, estamos sin sonido, así que hay alguien en Claro, porque nos ve mucho en Bogotá, en muchas partes del país, me dice Valentina Tamayo, me dice Fabián, todos aquellos que nos sintonizan por Claro, en el canal 125 a nivel nacional. Y en UNE estamos en el canal 10 y en el canal 211, pero en el 10, aquellos que tengan todo el paquete digital, que supuestamente la televisión análoga pues ya se debe acabar. Quedan 6 meses y en el 2019 Colombia debe haber dado ese gran salto. En un año, Nacho. Sí. Pero si eso no es para el inicio de año y no para mediados. ¿Va a salir Peckerman o no? Entonces viene el que estaba entrenando en México. Que está director Está técnico. sonando bastante Juan Carlos Osorio, Nacho, para pesar de muchos, dentro de los que me incluyo, porque es un técnico ganador, pero Yo soy no me gusta optimista. lo que juegan los equipos de Osorio. A mí sí me gusta Juan Carlos Osorio, voy a discrepar con usted, José, ahí. El viernes Osorio se retiró, renunció a la selección de México y como estaba muy cerca la renuncia de Peckerman también, la posible renuncia de Peckerman porque los argentinos, la Federación Argentina ha querido llevarlo nuevamente, repatriar a Peckerman,
el nombre de Juan Carlos Osorio está sonando muy fuerte para ser el nuevo técnico de la Selección Colombia. Esto si Pekerman, claro está, deja la selección como tal. A mí personalmente me gusta Juan Carlos Osorio. Y obviamente Osorio tiene varias propuestas, Nacho, no es solo Colombia, parece que no es solo Colombia, sino que hay varios países interesados. Entre ellos Argentina. Pekerman. No, Osorio. Y Pekerman tiene la alternativa de dirigir a Argentina. Pero no como director técnico, sino como manager deportivo, para que vuelva a hacer lo que hizo la anterior vez, que es manejar las divisiones inferiores y empezar a sacar otra camada de jugadores. Esperemos que esto se resuelva rápidamente porque habrá que empezar a mirar jugadores. Sí, porque yo pienso que ya Falcao, James ya cumplieron el ciclo, habrá que buscar otros ya. Vienen dos amistosos, la Copa América 2019. No, pero James no metió un gol aquí con la selección Colombia ni de puntas. En la selección Colombia saque usted a Carlos Vaca, quizás a Falcao. De pronto la gran mayoría de los pero ya no nos quedemos tienen pensando, otro mundial. Ya no nos quedemos pensando en esos dos. No son. ¿Cuáles dos? Ni Falcao ni James. No son. No, sí son, Nacho. No son. Es que Claro. ¿qué plus le dieron a la selección Colombia? ¿Pero qué plus le dio James hace 4 años a la selección? Hace 4 por eso. Bueno, y aquí llegó Pero una hace seleccionado. 4 años Lo que pasa es que llegó Pekerman golpeado tiene- también. No. El que es bueno es bueno. El que es bueno es Falcao bueno. metió gol, Y claro. yo creo que Falcao alcanza a llegar, James también alcanza a llegar, y ahí toca acercar a Quinterito, toca sacar a los nuevos jugadores que viene una camada también del fútbol colombiano buena. Me gusta mucho John Duque, el de Millonarios, viene también jugadores Mateus buenos. Uribe, hay Mateus una cantidad de Uribe, jugadores jóvenes, los defensas. Ospina Mina, también aguanta. Davinson. No, todavía hay camadita para el otro mundial. Esperamos clasificar también, ¿sí o no? Por eso hay que pensarlo desde ya. O sea, no podemos esperar a que falten 15 días para que empiecen las eliminatorias a ver dónde encontramos. Y pienso yo que a esos jugadores hay que hacerles un análisis bien estricto, pues, o sea, hay que mirarlo. Por eso lo Sí, del no, técnico, y aquí hay bueno, funcionan lo bien. bueno. técnico hay que solucionarlo rápido porque también ya, como le decíamos, vienen dos amistosos, viene Copa América en 2019 y además de esto, Reinaldo Rueda está en Chile, entonces también se descarta como opción, a menos que de pronto por allá haya también objetivo para Mire, Con José, yo Rueda, le que tengo es un un comentario de esos que de pronto a los televidentes no les gustan. Es que yo veo al pobre James como papa caliente. Entonces, que el Madrid, que para la Alemania... Como que pan de Alemania- queso maluco. Sí, entonces, o sea, y si es así, pues, perdóneme, es por algo, es No, por pero algo. es el inicio de temporada, Nacho. James No, es un jugador de todo el nivel. José. Vea, en la pasada Champions League eligieron el onceno ideal, o los jugadores ideales de la pasada versión de la Champions. Y el único que estuvo el Bayern de Múnich fue James Rodríguez. Entonces, Yo no sé, Pero, no pero, sé. vea, desde mi desconocimiento con el fútbol, Yo también, yo sí hablo. Yo digo una cosa, por ejemplo, James, diría uno, se desvalorizó mucho en este mundial porque realmente no hizo mayor Nada. cosa porque estaba lesionado. Entonces uno dice, bueno, se fijan en los futbolistas que de pronto salieron a relucir, esos nuevos talentos, mientras que otros, pues que ya los antecede la fama, de pronto es solamente fama. James es buen jugador, no estoy diciendo que no, pero de todas maneras tiene una lesión que ya, al momento de una contratación, ya pone a dudar ahí qué tanto rendimiento pueda tener. Duber tiene en parte razón, a él lo han afectado sobre todo sobre el final de su última temporada en el Real Madrid y algo en el Bayern, algunas pequeñas lesiones, pero de todas maneras un jugador muy talentoso, es de los, podría pensar uno casi que de los 10 mejores jugadores que en este momento hay en el mundo. ¿Quién? James Rodríguez. ¿Es en serio? Sí, señor. No me la creo. Ahí se la dejo. Me la creo, no me la creo. Téngale fe al muchacho. No, es que no le tengo fe. Me parece que es más la bullaranga con el pobre James. No, es que hay veces hay que decir las cosas como son, por Dios. Esperemos que... Bueno, hoy le vamos, si bien esta época de impuestos, por Dios, y queremos entender qué es eso, todo lo que se está hablando a nivel del gobierno, traemos un especialista. ¿Será que el colombiano piensa que pagar impuestos es muy asustador? Y realmente cuánto hay que pagar. Vamos a tratar de entender un poco todo este tema, ya que se avecina esta época que va hasta octubre. Hasta octubre habrá que pagar impuestos y declarar todo lo que tenemos. Usted tiene una noticia que me tiene bien impactado, Lina Moreno, ¿Qué de todo? y es de Space. ¿Cómo así que el Contralor de Antioquia, qué fue lo que pasó? Me parece demasiado extraño esto. Vea, Nacho, le cuento que según el liquidador de esta unidad, el señor Marco Tulio Zapata, lo manifestó a otros medios de comunicación, que al parecer, pues, uno de los vecinos que está contiguo al lote donde estaba el edificio Space, mejor dicho, dos vecinos,
dice él que uno de ellos es el contralor, el señor Sergio Zuluaga Peña, pues ampliaron su casa hacia el lado del edificio, donde estaba el edificio Space, donde era exactamente la zona de juegos. Dice él que se pasaron 462 metros y pues que la verdad después de hacer una terraza, pues también pusieron un cerco, el cual fue electrificado para que no, pues obviamente no haya ingreso a la propiedad. Dicen que pues obviamente la urbanización Olivares, pues se tomaron de esos dos vecinos de esta urbanización, se tomaron esta parte del terreno que, ojo, recuerde que no solamente es de los afectados, de los propietarios que quedaron afectados por la implosión y lo demás, sino que también hace parte de la alcaldía de la ciudad, motivo por el cual pues obviamente hoy en la tarde este señor se iba a reunir con las autoridades correspondientes para hacer la denuncia del caso y para empezar pues a tomar las medidas necesarias, porque pues obviamente los afectados no solamente están esperando ya que se falle o que haya una solución definitiva a lo que ellos están esperando les pueda resarcir en algo el daño, sino que adicional a esto van a tener entonces que enfrentar otra situación adicional. Eso es lo que dice el liquidador de esta unidad, pues obviamente ya lo puso en conocimiento de las autoridades. Nacho, vea, ya que estamos hablando del Contralor, yo quiero darle una noticia hoy Sí, que pasó en la Asamblea Departamental. Bueno. Resulta que 8 concejales hicieron una proposición, diputados, hicieron una proposición para ver si se le pedía la renuncia al Contralor por todas las investigaciones que se vienen adelantando, por no haber presentado los documentos reales y legítimos para haber sido elegido como Contralor. Resulta que se tomó la decisión que iba a entrar a votación, esa no es la foto, qué pena, que iba a entrar a votación, y resulta que esa votación quedó 8 a favor y 14 en contra, es decir, 14 diputados del departamento de Antioquia no aprobaron que se pidiera la renuncia. Muchos dicen que es porque muchos de esos diputados tienen algunos puestos políticos precisamente con el Contralor. Dicen otros que ya eso queda en la conciencia de cada quien, que cómo no votar esto a favor, teniendo en cuenta que precisamente está siendo investigado por temas de corrupción con lo que pasó y sus cirugías estéticas en el Hospital La María, y fuera de eso por no haber presentado una documentación legal cuando presentó su hoja de vida para ser Contralor. Ahí les queda. Lili, pero queda una duda. 8 lo pidieron, 14, ¿y los otros? Que no. Los otros, muchos, algunos no estaban y la gran mayoría en tal votó negativo. 14 negativos. Porque tenía casi la mitad, según eso. Más de la mitad. Son realmente particulares esas ruedas de prensa con el expresidente Uribe, porque esta mañana particularmente me la escuché y pues, los invité a ustedes, no les voy a echar el discurso, pregunten lo que quieran, pero también el expresidente contesta lo que quiere. Es bastante extraño eso, pidió mucho orden y que le preguntaban, pero no contesta. Así es, Nacho, pues reiteradas veces se le preguntó sobre su renuncia al Senado y él pues evadió por todas partes esa pregunta, además de que, digamos, él pidió, o más bien la defensa, que la Comisión Internacional de Derechos Humanos verificara y constatara esta denuncia que se está adelantando por la Corte Suprema. Escuchemos más bien qué fue lo que dijo Álvaro Uribe Vélez cuando se le preguntó de su renuncia al Senado. Nunca yo tuve dudas de posesionarme, pero aclaro además lo siguiente: he tenido desde los años 2007-2008 la convicción por la jurisprudencia de la Corte que cuando el hecho se imputa a un parlamentario, así ese parlamentario renuncia a la corporación, el conocimiento del hecho continúa a cargo de la Corte. Bueno, había mucho periodista. Así es, Nacho. A las 8 de la mañana lo citaron a ustedes allá. Muy poco usual del expresidente Álvaro Uribe, porque pues él no acostumbra a hacerlo. La última que hizo fue en el 2007, creo. ¿No acostumbra a hacer qué? A hacer ruedas de prensa, pues en la mañana, a temas en contra de él. ¿A ustedes les entregaron documentación? No nos entregaron todavía nada, pero lo decía constantemente, es que les vamos a entregar y les vamos a entregar y les vamos a entregar estos comunicados. Y hasta todo. Ahora no ha entregado comunicados. No, él radicó, qué pena, 47 páginas que afirman su recusación a magistrados de la Corte Suprema de Justicia que lo está investigando. Entonces, lo radicó esta mañana, si no estoy mal, especificó mucho que no tenía las garantías y no se mira, y que los magistrados que lo estaban investigando no son imparciales. Entonces estaba pidiendo cambiar, entre ellos nombró a Luis Barceló
Entonces ese fue el documento que va a radicar, pero a los medios no entregó. Sí, quedó muy cuestionado el país por lo que he escuchado en diferentes medios nacionales donde dicen, entonces, ¿cómo así? Entonces el señor Álvaro Uribe se va a sentar a cuestionar todo el sistema judicial y las altas cortes. Y la cosa está como para alquilar Nacho, pero balcón. puntualmente él cuestionó fue a unos magistrados. Sí, claro. O sea, también Los exageran tres todo magistrados. eso. A tres magistrados fueron los que cuestionó. Pero también, Pensaría Nacho, uno que eso, dentro de su estrategia ya es que lo juzgue la corte, pero sin esos tres magistrados, con otros. Y sacando del medio a esta señora Sandra Yepes, que Sí. él dice y denuncia que es muy amiga de Iván Velázquez, donde también dice que él es un enemigo enemiga de él. enemigo de él Sí, eso exactamente escuché, sí. desde la universidad. Entonces viene como, dice que no es imparcial todas las investigaciones que le están haciendo. Entonces Pero Nacho, yo digo una cosa, me queda también ahí la duda, porque entonces hacerle tanto bombo, hacerle tanta bulla y comenzar todo este revuelo que porque iba a renunciar y finalmente cita una rueda de prensa y no responde si va a renunciar o no? ¿Para qué hacer todo eso? yo creo, y lo Porque hablábamos, creo que no lo puede decir todavía. O sea, pero nada, yo creo- pensaría Ah, que Claro, se una patració. estrategia, sí, ¿se total. patració? Ante el Es que- pedido de todas maneras de su Del bancada. centro, sí, Pero igualmente, señor. Germán, en septiembre, ¿qué le va a pasar al expresidente Uribe? Bueno, mire, aclaremos un poquito lo de las páginas de las que hablaba Miguel Ángel. Es que la recusación ya se presentó. Eso fue lo primero que hizo Jaime Granados, que es uno de los abogados del expresidente Uribe, que fue presentar la recusación ante la Corte Suprema de Justicia. Se recusan algunos de los investigadores porque, y eso es digamos que es un argumento válido, que lo puede hacer cualquiera, lo que nos explicaba aquí el doctor Correa, recusar al juez porque creo que no me brinda garantías. Recusar es impugnar, es decir, usted no me brinda garantías, póngame otro juez. Al hacer esto, prácticamente se suspende o se congela el proceso en estos momentos en contra del senador Álvaro Uribe Vélez y también bueno, no sé si el de Álvaro Hernán Prada también tendrá que ver con esto, pero al menos, Nacho, lo que pasa ahí es que se congela este proceso. ¿Por qué se tiene que congelar? Porque ya había la Corte publicado mediante un comunicado que era el 3 de septiembre, la fecha escogida para que Álvaro Uribe con sus abogados se presentara a rendir la indagatoria desde las 8:30 de la mañana y el día siguiente la indagatoria de Álvaro Hernán Prada. Pero con esta recusación se congela todo. ¿Por qué se congela? Porque la tienen que resolver. Y no se sabe cuánto tiempo se tomen los magistrados para resolver esa recusación. Aquí lo que es muy curioso, Nacho y compañeros de la mesa, es que la recusación la resuelve la misma Corte Suprema de Justicia. Es decir, si ellos están empeñados en investigar y conocer del caso, con estos magistrados, pues no sé si eso prospere. Pero es un recurso que es válido y que la defensa digamos que hace uso de él para mirar a ver si es posible que se cambien los jueces. 3 de septiembre, Nacho, sería la indagatoria, pero no sabemos. Si esta recusación no se resuelve antes de esta fecha, pues tendrían que cambiar la fecha de la indagatoria de ambos. Esperemos que se resuelva rápido la recusación para que el proceso avance. Pero entonces, Germán. ¿qué tiene que armar alboroto hace 8 días diciendo que renuncia al Senado? Y 8 días después le pregunta qué pasó con la renuncia y no responde. Lleva de la pregunta. Pero la renuncia ya está entregada. Sí, Sí, señor, la la carta tiene de- el Entonces, presidente ya la del, recibí. A la del fecha está Senado. renunciado. No, Nacho. No, porque si no se hasta la que no se la aceptan. aprueben, yo lo Sí. entiendo, señores, pero ya entregó la carta. Es que una cosa es sin entregar la carta y otra cosa es Es que entregar la No, él sí carta. la entregó. la renuncia? Él sí la entregó. No, perdóneme, ¿entregó la carta? ¿Sí o no? Pues la información que hay es que la semana pasada que estuvo Ernesto Macías, que es el actual presidente del Congreso, en la finca del senador Uribe, él le entregó a Macías esa renuncia. Macías tiene que convocar para que el Congreso, el senador, revise el caso y apruebe o no la renuncia. Muy bien, entonces si está renunciado, habrá que esperar que se la aprueben, ¿sí o no? Sí. Pero ya entregó la carta, entonces queda uno en el aire. Bueno, si va a renunciar, no, hombre, ya entregó supuestamente Macías, ya se la entregó. que esa era la Falta duda. que se la aprueben. Ahí sí no puede decir nada el Esa expresidente fue Uribe. la pregunta que todo el mundo le quiso hacer y quedó como en las mismas, porque Y no como quiso él no la responderla. quiso responder, Nacho, Quedó queda en el también aire. en el Genera ambiente las dudas. la sensación de que en algún momento antes de él pueda decir, ¿no sabe qué? Retiro la renuncia. Préstele la carta. Listo. Ajá. Lo también. que pasa es que Nacho... Y mejor recusa. Y son especulaciones de las que él mismo habló en la rueda de prensa y él lo dijo en uno de los apartes. Yo no estoy utilizando mi renuncia al Senado para desconocer la competencia de la Corte Suprema de Justicia, que fue lo que se especuló. Es decir, renuncia al Senado para que no sea la Corte la que lo investigue, sino que sea la Fiscalía, pero ya sabemos que eso no tiene sentido porque igual los hechos ocurrieron cuando él era senador.
también se especula ahora que está dudando lo de renunciar o no renunciar porque igual no le serviría de nada y que de todas formas el gobierno del presidente electo Iván Duque necesitaría una figura como él en el Congreso para sus proyectos, para ser, digamos que la vocería del Centro Democrático en el Congreso en la legislatura que acaba de empezar. Bueno, ¿qué más dijo el expresidente? Pues otra de las particularidades de esta rueda de prensa fue las acusaciones que hizo sobre el presidente Juan Manuel Santos. Se refirió a que era un mentiroso y que ya no había que creerle mucho de lo que decía. Entonces escuchemos más bien de palabras de él qué fue lo que dijo. Lo que dicen de Santos uno tampoco lo puede negar. Miente tanto que a uno ya no tiene manera de decir eso es mentira, no calumnien al pobre presidente Santos. Es tan mentiroso el presidente Santos que uno ya no tiene manera de negarse a creer algunas cosas. Bueno, la conclusión realmente que queda en el ambiente es que esto es todo, más que un asunto judicial, es un asunto político. Sí. Esto va a ser un asunto político, una medición de fuerzas, de poderes, y así se irá. Y esperemos ya la semana entrante que esté el nuevo presidente, pues no sé, qué pasará con Santos, hasta dónde podrá Santos recusar, hablar y ponerse en otra tónica. Sí, presionar. No sabemos, habrá que esperar, digamos, sí, habrá que esperar al próximo martes o miércoles a ver cuál va a ser la tónica del expresidente, del actual presidente Santos, ya visto desde... Lanzó una pullita a un ex candidato presidencial. Vargas Lleras. No, Vargas Lleras está, es que Vargas Lleras está dolido porque como le fue mal, está peleando con todos. Y Uribe le lanzó la pullita y no dijo exactamente Vargas Lleras, todos sabíamos que era Vargas Lleras, y lo que puede hacer ahí es que el partido de Vargas Lleras puede entrar en discrepancia con el partido del Centro Democrático. Bueno, el próximo martes tendremos aquí sentado al doctor Tobón y le preguntaremos sobre estos temas, a ver qué nos dice. El miércoles. El miércoles, sí. El martes es festivo, es la posesión. Sí. Como siempre son lunes, no, perdón. El próximo miércoles, no sino de este en 8, después del 8 de agosto. Del 8 de agosto. Eso es. Aquí va a estar, el 9. Y le preguntaremos sobre este tema, con la acidez del doctor Tobón, que ya todos ustedes la conocen, y con él trataremos de entender un poco más. Nacho. Miraremos cómo irá que esto es la debacle. Queda por lo menos a mí me queda una duda frente a la recusación en lo que nos mencionaba Germán. Como eso lo define la propia Corte, ¿los 3 magistrados se tienen que declarar impedidos para definir eso o no? Lo que pasa es que, digamos que lo que la recusación lo que hace es recusar a cierta sala de la Corte. Entonces lo resuelve otra sala para ver si quedan o no los mismos magistrados. El hecho es que la Corte no va a dejar de ser el juez del senador Uribe. Lo que podría hacer es que cambien de magistrados, pero eso no es que se declaren impedidos, sino que la misma Corte resuelva si acepta esa recusación. Si la acepta, pues cambiará a los magistrados que hagan esa investigación, o si la rechaza simplemente, pues continuará las cosas como están. Muy bien, señores, usted tiene, ya terminó lo de Uribe. Pues por ahora sí, ya esperemos a ver qué más vuelve a Lo de Uribe no ha terminado, pero por ahora... No, dará mucha noticia, y quienes quieran jugarle a esa continuidad, pues que le jueguen. Pero en lo particular yo pienso que el país se debería concentrar política, administrativamente, en sacar este país adelante. Sí. Si nos vamos a quedar patinando en este cuento político, por Dios, ya, que se resuelva, culpable o inocente, lo que sea, que se resuelva, pero el país tiene otras prioridades bien importantes. Caso, aquí ahorita estaban alborotados en Facebook hablando del asunto de los venezolanos, es que esto es una invasión. Y se creció Entonces está llenando de venezolanos en todo el país, y el país, ¿será que sí los puede aguantar con tanta gente? No hay empleo para los nuestros ahora, para ellos, qué cosa bien compleja. Mañana viene Tony Vitola y nos va a ayudar a aclarar un poquito el panorama de los venezolanos. Pero Tony Vitola, venezolano. El venezolano, es uno de los líderes. Y habrá que entenderlo, no es que esto sea xenofónico. Pero nos va a dar como entonces, ¿qué está pasando con ellos? Concentrémonos en seguir sacando este país adelante. Mire, por ejemplo, usted tiene que mirar entonces que nuestro amigo Jorge Gómez, que aquí lo tuvimos, le salió una cuestión que había impuesto hace días. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? No, vea, el diputado, recuerden que él antes era diputado, ha estado en varios periodos en la Asamblea Departamental. Es anti Luis Pérez.
Sí, Y antifajardista en la Antifajardista, ante Luis Pérez, sí. El pueblo es anti de todo. O sea, ellos son de izquierda, normalmente nunca apoyan el gobierno que está de turno. Son la oposición. La política es oposición, dinámica, sí. dicen por ahí. Son la oposición, Nacho, y resulta que cuando estaba Luis Alfredo Ramos, se inició con todo este tema del túnel de Oriente, se habían pedido unas vigencias futuras extraordinarias por más de 50.000 millones de pesos. Esas vigencias iban a salir de los años 2019 y 2020, es decir, de la plata que ingresaría al departamento de Antioquia el próximo año. Normalmente esas vigencias se entregan para que se puedan adelantar esos proyectos. Resulta que un fallo de un Consejo de Estado le dijo a la Asamblea Departamental que se estaba tomando atribuciones que no le tocaba, es decir, que ellos no eran los que decidían todo este tema de vigencias futuras extraordinarias, que eso no le corresponde a la Asamblea Departamental. Nos dice el diputado que es como un jaloncito de orejas como tal a toda la Asamblea Departamental, que no está cumpliendo con lo que debe de hacer, y hay que empezar a investigar, Nacho, que yo me comprometo a hacerlo, si realmente estas vigencias por más de 50.000 millones de pesos ya fueron entregadas a la gobernación de Antioquia, porque como son vigencias futuras normalmente lo hacen en ese periodo. Esto fue en el año 2013, o sea que 2013-2014 seguramente se entregaron esos recursos para ver qué pasó con esa plata, si la tienen que devolver o simplemente se queda en un regaño del Consejo de Estado a la Asamblea Departamental. Ojalá que se quede en eso. Que no vaya a ser que encontremos un letrerito y unas cosas verdes, se acabó el túnel, suspendido. Fuera que estuvo suspendido 4 años en el gobierno de Fajardo, imagínense ahora suspendido una obra de vital importancia porque está colapsado. Sí, señor. Colapsado. Y la vida de Río Negro, ya es el segundo piso de Medellín. Claro. Colapsado. Y aparte porque es que finalmente todo este tiempo que se deja de adelantar las obras, pues recae también en unos incrementos adicionales de la obra. No, póngale la firma. Claro. Bueno, nuestros amigos de Santander, de los Santanderes que nos están viendo y me dicen que los salude, qué rico. Qué bien. Me encanta Cúcuta, me encanta toda esta parte del país. Desde Facatativá también algún día tendré que conocer a Faca, como le dicen afectuosamente. Es bonito. ¿Frío? ¿Será caliente? Bueno, es frío, ¿cómo rematamos? Es frío. Ah, ok. Centroamericanos. Centroamericanos, perfecto. ¿Cómo rematamos? Cuente a ver porque duerme, tiene un arma muy... Bueno, le cuento, hasta hace unas horas México ya punteaba con 93 medallas de oro, Colombia con 50 y Cuba con 45. Esta mañana está alcanzando. No, pues ya está a 5 medallitas de Colombia. Esta mañana en tenis sencillo, Mariana Duque perdió y ganó plata. Y en dobles también quedó con la medalla de plata. Ayer en la jornada dominical se sumaron 4 oros, que fue lo que nos tuvieron la ventaja contra Cuba, que fueron en ciclismo con Nelson Soto, en lanzamiento de disco con Mauricio Ortega, esgrima con Saskia Van Esven, y en bolos con el equipo colombiano, que se ganaron 4 medallas el día de ayer. Colombia ha participado en 19 veces en estos torneos y ha quedado en las 3 últimas ediciones en el tercer lugar, que fueron en Cartagena, Mayagüez y Veracruz. Entonces, un segundo lugar sería muy bueno en este centroamericano, pero un tercer lugar pues sería como el promedio. Bueno. Don Hugo David Slomoj López González, desde la victoria de Duque hasta el tema de Uribe no se volvió a hablar de Venezuela, léase venezolanos, ahora volvemos con la misma cortina de humo, ¿será que nos cogió la noche, tomó partido? Pues hombre, los últimos estudios y ahora que se está hablando que la inflación en Venezuela va a llegar al 1.000.000% y donde le tocó imprimirlos y no sabe cómo van a hacer para imprimir esa cantidad se comprometió ahora para el 10 de agosto o el 15 de agosto entregar todos los nuevos billetes, ya los billetes tendrán que ser de millones y van a tener que ser de miles de millones, de 10 millones, de 50, de 1.000 millones. Se dice, y no lo decimos nosotros, y no es que estemos, digamos, tomando partido, sino se dice que la salida de la gente en Venezuela se va a incrementar, lo dice el Fondo Monetario Internacional, va a tener un incremento notorio en el próximo año de seguir la misma tendencia con su economía. Esto lo dicen ellos, y el primer país que están encontrando es Colombia, lo están utilizando como un lugar para coger ya para Ecuador, Panamá o otros países. O quedarse. O quedarse acá. Es básicamente eso, no es tomar partido ni utilizarlo para lo uno para lo otro. Tenemos un país con una problemática grande, desindustrializado, sin alimentos,
empobrecidos hasta el alma y la gente tiene que sobrevivir. Qué bueno que Colombia fuera una buena alternativa y que fuéramos un país rico para poderlos tener ellos acá, pero no es nuestra realidad. Desafortunadamente siguen incrementando el Abacrin, las FARC se están volviendo a reorganizar, en fin, tenemos un problema delincuencial de unas dimensiones tan grandes que ¿a qué hora vamos a solucionar todo esto? Nacho, mire, usted me hace acordar de algo, un noticiero nacional este fin de semana pues hablaba y mostraba una situación, una problemática específicamente de una mujer en embarazo venezolana que tenía unos mellizos y decía que se estaba quejando porque no la querían atender en ningún hospital. Decía que no tenía la documentación legal para estar en Colombia y que ese era uno de los impedimentos para no atenderla. Y entonces entraba en la discusión y la polémica. Pues unos decían, porque no la atienden, es un gesto humanitario, pero otros decían, es una situación humanitaria, pero si bien es humanitaria, hay muchos colombianos que tampoco los pueden atender. Entonces no podemos dejar de atender personas de otros lugares y dejar de atender los nacionales, porque priman los nacionales. Es un tema bien complicado, Nacho. Y corrijo, gracias a don Javier, dije la verdad al revés. Le quitaron fue ceros, o sea, estaban empleados. Sí, le quitaron 5 ceros. Le quitaron ceros, sí, tiene la razón don Javier, lo había leído y no sé, pero cuando hay estas hiperinflaciones por lo general empiezan a meter ceros y ahora, pero hay que imprimir billetes. Sí, claro. Y cada billete es más caro de lo que vale, entonces no sé qué van a hacer con la economía, seguir aguantando hasta que cambie, porque eso no es a perpetuidad, ¿sí o no? Eso hay veces, eso se revierte, pero teniendo políticas económicas claras, ¿sí, no? Cambiando de gobierno, Nacho. Pero mire lo que puede pasar, hay un enredo grande a nivel internacional, les cuento, y es que donde estos señores allá en África, llegando allá a Arabia, cierran el estrecho de Hormuz, se dice que el petróleo podría llegar a los $200 barril, y están haciendo esa amenaza, o sea, cerrar el estrecho de Hormuz, el que queda entre Egipto y Arabia, y entonces ¿qué pasaría con todos los grandes petróleos? No pueden pasar por ahí. Y es facilísimo de cerrar, eso no es tan, pues no es una cosa súper ancha, no, el estrecho es... Y nada mejor le podría pasar a la economía venezolana. Eso podría ser, aunque están fregados, están produciendo 1.200.000 barriles, un país que puede producir con la mayor reserva todo lo que quiera. El doble, 2.500.000. Feminicidio en el municipio del Peñol, qué tristeza, hombre, y esta persona que mata a esta niña... Estuvo una semana en coma, ya murió este fin de semana tristemente. Hombre, ¿qué hizo? Con toda la película. Entonces la niña porreada paró el carro para que se la llevaran y en el ratico en el que se llevaban a la niña gravemente herida, pues el hombre cogió la moto, la tiró, la chocó y el hombre le tiró por un barranco pues, para hacerse la porreada. Por Dios, qué cosa tan impresionante estos feminicidios. Usted iba a decir algo, Yasmín. Que referente a lo del tema de Venezuela es que en estos momentos la situación para muchos de las personas que habitan este país ya está tan, digamos que colapsada, que perdieron incluso la esperanza de hacer protestas o de luchas por ellos mismos. Otro de los temas que ellos tienen, digamos, como con temor, es que una vez se posicione el presidente Iván Duque, se llegue a cerrar nuevamente la frontera, y para eso, pues para ellos sí sería un poco más complejo, porque el único recurso que están tomando de la frontera es esa línea con Cúcuta, que es donde se están abasteciendo. Entonces realmente la situación de los venezolanos es bastante compleja. Duel, ¿qué ha pasado? Nacho, noticias no muy agradables. Pues Nacho, mire, en las últimas horas se conoció un caso de una menor de 3 años. Esto sucedió en el municipio de Fredonia. Al parecer la menor habría muerto a golpes, esto lo vienen investigando las autoridades, sucedió hoy. Resulta que la mamá de la menor pues trabaja en una finca, ¿sí? Se fue, salió, la dueña de la finca le pagó pues allí su salario por cuidar de la finca, y la mamá dejó a la menor con el padrastro allí en la vivienda. El padrastro se dedica pues como a cultivar y todo esto. El padrastro se fue a hacer sus labores, indica él, según las primeras declaraciones entregadas, que la niña había amanecido como medio regular de salud, que no se había alimentado, que él la bañó, la organizó y la dejó en la casa y se fue a trabajar. Cuando regresó, pues encontró a la niña tirada en el piso convulsionando, se fue, la tomó y se fue con ella para un centro asistencial, se encontró con la mamá y pues cuando llegó al centro asistencial la menor no tenía, Nacho, signos vitales. El médico de allí en el hospital del municipio de Caldas indicó que no iba a dar pues como el certificado de que la menor había muerto de manera natural, porque dice él que encontró un hematoma en la cabeza, equimosis en el rostro, heridas en el tórax anterior y posterior, en las extremidades,
otras heridas antiguas y unas más recientes. De inmediato pues se trasladó personal allí de medicina legal y CTI y SIGIN para realizar pues como la inspección a la menor, y se viene investigando, Nacho, qué fue lo que sucedió con la niña. Pues unas declaraciones que entregó la dueña de la finca decía que nunca vio que maltrataran a la niña, pero que cuando la niña la regañaban, ella se arrancaba el pelo y se daba golpes contra los muros en la cabeza. Entonces queda ahí como la duda, y eso es lo que van a entrar precisamente a averiguar en las autoridades. Hago una corrección, no es el canal, sino el estrecho de Hormuz. Sí, es el estrecho de Hormuz. Por ahí sale todo el petróleo fuerte de Irán, de Irak, de toda esa zona. El Medio Oriente. Y ahí, sí, y él baja y ya ahí sí va hasta pues, hacia Estados Unidos a repartir petróleo. Es el estrecho de Hormuz, no canal. Bueno, Germán Mendoza. Nacho, hablemos de la primera revocatoria de un alcalde por una, digamos que por una acción popular, si se puede decir de esa manera. Es el alcalde del municipio de Tasco, esto es en Boyacá. Es un mecanismo de participación ciudadana. Resulta que se ha intentado en otras oportunidades y no va la gente suficiente para que los votos permitan la revocatoria del mandato. Pero en esta oportunidad sí se dio, y es a esta persona que vemos ahora en pantalla, que se llama Nelson Javier García Castellanos, y fue revocado con el 97% de los votos a favor del sí, o sea, de la revocatoria. 1.658 votos hubo, 1.609 por el sí, 21 por el no, hubo 9 nulos y 19 no marcados. ¿Por qué querían revocarle el mandato al señor Nelson Javier García Castellanos? Pues porque la gente dice que el señor no cumplió con el programa de gobierno, prometió unas cosas y no hizo nada. Entonces, por eso la gente decidió iniciar este movimiento de revocatoria del mandato de un municipio, Nacho, que tiene 6.361 personas. Esa es la población. 167 kilómetros cuadrados. En el casco urbano hay 1.905 personas, muy pequeño este municipio, y el señor no le alcanzó su mandato o lo que lleva el mandato para hacer lo que había prometido, y por eso se constituye en el primer caso de revocatoria de un mandato por medio de un mecanismo de participación ciudadana. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa. Enseguida continuamos. Hay amenazas a Bernardo Alejandro Guerra o a la familia. También, tenemos caso que yo creo que algunos ya lo vieron, pero yo sí quiero volverlo a repetir. Lo que pasó en Amalfi, complicadísimo, que pesar todo el mundo, cómo se va tomando la justicia por sus propias manos. Quedamos con ese sinsabor de lo que le está pasando a la policía. El libro recomendado del doctor Tobón. Así es, Nacho. Ya le voy a contar porque a petición de ustedes, de todo nuestro público, Cómpralo TV presenta Estado, Política y Economía en Colombia, Capitalismo Burocrático y Gangsteril. El libro del doctor Gilberto Tobón desde 65.000 pesos más envío. Hay venta asistida en el 311-675-1484. Pago contra entrega en más de 300 municipios y domicilios en todo el país. Cómpralo TV, buen precio, fácil y seguro. Vuelve al mercado la crema divina, por más de 70 años eliminando las manchas en la piel. La crema divina, con su formulación a base de vitamina E, filtro solar, albutina y ácido cógico, actúa como un excelente blanqueador y despigmentante. Además, ayuda a disminuir las cicatrices, renueva las células, previniendo el envejecimiento y atenuando las líneas de expresión ocasionadas por la edad, los embarazos, el sol y medicamentos. Encuéntralo en droguerías, tiendas de belleza y cacharrerías. Bueno, a Sebastián Colorado y a la persona que me escribe también desde Miami, tendré muy en cuenta su propuesta de hacer un programa únicamente acerca de la justicia. Ojalá pudiéramos traer a alguien que hubiera estado en las cortes y alguien que realmente conozca, lo hemos tratado aquí en el programa, en algunas oportunidades, pero seguimos sin entender. El municipio de Caldas, que es el apoderado de Yasmín Ovalle, pues sigue generando de qué hablar. ¿Por qué, sí, Yasmín? Nacho, porque es que este fin de semana, precisamente el 27 de julio, este viernes, se dio a conocer a la comunidad del municipio de Caldas que se iba a dar la apertura al ingreso de 141
taxis más, o sea, esto incrementa en un 114% el parque automotor tipo taxi del municipio. Lo que muchas personas, digamos que están en desacuerdo, es primero porque no se conoce el estudio de prefactibilidad que debía de tener el alcalde como soporte para ingresar estos nuevos vehículos, y segundo, porque las empresas que están adjudicadas, por así decirlo, a esos 141 taxis, pues no pertenecen al municipio de Caldas, sino que hace referencia al grupo Max de Tax Belén, Tax Brasil, Sabatax y Tax Poblado. Sostienen en Caldas, Nacho, que eso es en base a un estudio de la administración pasada. Pero ¿cuál que se había hecho ya una se había hecho. El estudio arrojó que se necesitaban 141 taxis. Entonces, es verdad, el asunto es, con ellos primero, sí señor, para el asunto es que según la normatividad vigente, el decreto 1079 del 2015, los municipios del área metropolitana deben estar sujetos a un estudio que se haga de manera conjunta, o sea, todo el área metropolitana, y que aún no se han hecho para dar este tipo de cupos. No se han hecho porque ya se hicieron, por lo que le entiendo a ustedes. Sí. El asunto es que hay otro, o sea, uno más vigente en el que manifiesta que cada municipio o cada alcalde, que en este caso es como la autoridad mayor en cuanto al tema de transporte, debe de tener, digamos, una justificación. No, la verdad es que no es que yo no los quiera, Nacho, sino que es que muchas de las personas, los taxistas del municipio de Caldas, se ven afectados. Y vamos, sí señor, vamos a tener... Entonces imagínate, llega el nuevo alcalde y dice, no termino ese puente, no, botar la obra porque eso era... Nacho, yo tengo una apreciación frente al tema de ahorita, lo discutía con José Fernando. La gente pone problema porque sí y pone problema porque no. Yo recuerdo hace un tiempo en el municipio de Caldas estábamos haciendo una nota porque la gente decía que no tenían que moverse porque había transporte ilegal que estaba prestando el servicio ilegal o de forma informal, que es diferente. Sí. Y normalmente esas personas ponen la tarifa que quieran, mejor dicho, la tarifa como se dice vulgarmente, que les da la gana. Entonces ellos estaban muy molestos por eso, porque no había quien lo regulara y era un transporte informal. Ahora que se dice que van a llegar estos nuevos vehículos, que seguramente es para prestar el servicio en el municipio, porque, no sé, Yasmín conoce más el municipio, que tan alejados estén de algunas zonas, ya que hay estos vehículos, problema porque están los vehículos para mover. No es ese el problema, no es el problema. Un momentico, cortico para aclarar una situación. ¿Qué es lo que manifestaban? No es que no estén de acuerdo con que ingrese o que se amplíe más el parque automotor tipo taxi. El asunto es del por qué tuvieron en cuenta empresas de Medellín y no del municipio de Caldas, que sí existen. De hecho, cuando se abrió, digamos que esa licitación pública, fue solamente por un día y fue el 9 de julio. Y las personas que se dieron cuenta después, cuando ya habían cerrado la licitación, y obviamente a la persona que le adjudicaron esta entrega de los nuevos cupos, pues es una empresa de Medellín, y eso es lo que no, digamos que no están de acuerdo con la localidad. Eso sí me parece. Pero muy claro. Ahorita vamos a tratar de hacer contacto. El asunto es cuando abren solamente, mejor dicho, hay digamos que una negativa de información que le daban desde la Secretaría de Transporte o de Tránsito del municipio de Caldas a los empresarios que querían licitar. El cuento es que no les dieron esa información, abrieron una licitación solamente por un día, y obviamente pues en un día ¿quién se va a presentar? Una licitación pública, Nacho, qué pena ahí que le interrumpa, Yasmín, una licitación pública no se puede hacer por una eso. Licitación pública normalmente se demora cerca de 3 meses todo el proceso. De 2 a 3 meses, entonces, sí, seguramente señora. ¿Quién sabe si realmente la información sea correcta cuando se dicen que solo se dio un día? Y fuera de eso, porque veo, y en lo que Yasmín mencionaba, la licitación no solo se la ganó una empresa de transporte de Medellín, hay como 4 empresas. Sí, es que es lo que yo decía. Entonces, Lili, yo lo mencioné, es el grupo Max, lo que yo lo mencioné, y son 4 de ese dentro de un grupo. Del mismo grupo. Vamos Esa a es traer la entonces y averiguar con estos señor. señores claramente. En Amalfi pasa algo desastroso. Y lo que más me preocupa es que no solamente es en Amalfi, se está volviendo recurrente en todo el país, Dube. Nacho, así es, mire, sucedió durante el fin de semana en el municipio de Amalfi, pues la gente cansada realmente de los delincuentes, de los abusos, de los atracos, decidió tomar justicia por cuenta propia, y eran 2 personas que fueron sorprendidas hurtando, y pues ustedes los ven allí en la imagen cómo quedaron. Les dieron golpes hasta que ya, de hecho, tuvo que intervenir la fuerza pública, el ejército, para poder quitarle a las personas de encima. Pero entonces, páreme ahí, ahí sí interviene. O sea, cuando están robando, haciendo sus fechorías, la policía no interviene. Pero ya en este otro, ahí sí les tocó intervenir. Pues Nacho, tuvo que intervenir el ejército. Paradójico. Y miren cómo terminó la motocicleta en la que se movilizaban estos 2 presuntos delincuentes. Pues la gente dijo, no conformes con darles la paliza,
también le prendieron fuego allí a la motocicleta. Uno de ellos quedó en muy grave estado de salud, muy delicado, el otro pues no tanto, pero allí ya quedaron estas dos personas. Si la policía Nacho, a manos de la se pone las pilas, la sociedad civil se va a tomar la justicia por sus manos, y eso no está bien, no está bien. La policía, y hablaba con alguien este fin de semana y me decía, es que lo que usted dice en el programa es cierto, aquí como que la policía perdió su razón de ser, no sabemos si ya son antiguerrilleros, anti-Bacrim, y deberían ser anti-Bacrim, pero lo metimos en esta película de las guerrilleradas a combatir lo que no tenían que hacer, y las ciudades perdieron la fuerza, o sea, nos están ganando la carrera dura. Nacho, pero es que mire, paradójicamente, ¿qué sucede? Cuando hay estos casos de justicia por cuenta propia por parte de la ciudadanía, al otro día los presuntos delincuentes están en la calle. Pero le voy a decir el por qué. Primero, porque no hay ninguna denuncia, todo se vuelve especulación, entonces no sé si a usted le ha pasado que uno va caminando y dice, cójanlo, el grito. Lo cogen y le dan, pero no hay quien denuncie. ¿Qué pasó? Estaba robando. ¿A quién? No se sabe, pero todo el mundo le dio porque estaba robando, ¿cierto? Entonces llega la autoridad, los captura, pero como no hay denuncia y no los toman en situación de flagrancia, entonces, claro, los llevan al hospital, allá les ponen las curas y al otro día ya están en la calle. O sea que el castigo fue los golpes que recibieron. Exacto. Nacho, no, y no vuelven a ese pueblo. Tienen que desaparecer, donde los vean pues en la calle, mejor dicho. Pero bueno, Nacho, y ya para finalizar, quiero enviarle un saludo muy especial a Andrés Felipe Álvarez, que también le envió un saludo a todos los integrantes de la mesa, que lo encontré este fin de semana, dijo que no se perdía el programa. Qué bueno. Que le encanta a Nacho cómo lo dirige y que le encanta la intervención que cada uno de los integrantes de la mesa hace. Usted tienes conquistada a todas estas viejas con su sonrisa. Él es picarón. Pero mueren ahí. No, nada, Nacho. Una sonrisita ahí para la cámara. Muy bien, Bueno, don Óscar Cardona, bienvenido al programa. ¿Cómo está usted, analista tributario? Gracias, Nacho. Muy bien, gracias a Dios, y feliz de estar compartiendo con ustedes en la mesa. Se dice que en Colombia somos malos para pagar impuestos, que el nivel de tributación es bajo sobre la gente del común. Sí. O sea, la diferencia con otros países europeos y de los mismos de la región se dice que es muy baja. ¿Estoy equivocado en eso? No, está en lo cierto. Estoy en lo cierto, muy bien. Yo pues siento que uno aquí entre el IVA, más las sobretasas a la gasolina, o sea, uno paga aquí por todos los lados una cantidad de impuestos, los peajes es el impuesto más grande de este país. Y sigue pagando. En fin, por todos los lados usted está pagando. Y después llega y usted dice, bueno, es que me gané tanta plata y que venga, págueme más. ¿Sí o no? ¿Qué tan cierto es esto? En Colombia se tributa muy poco. Realmente los niveles de tributación en Colombia son muy bajos. Y son muy bajos pues porque existe una sensación en la comunidad en general de que cuando uno paga su platica, pues esa platica es mal administrada, la mayoría se pierde. Como esa es la sensación, entonces a nadie le gusta pagar impuestos. Esa es la verdad. Bueno, pero fíjate donde no se ve tan perdida. Caso de Medellín y habrán otras ciudades importantes del país donde uno dice, bueno, mi platica sí. Al menos se ve. Sí, se ve. Sí. Aquí la ciudad llenó hueco, el alcalde mismo salió, dijo, venga, me la busco y todo, ni voy y trato de reparar. Hay otros municipios donde uno dice... Que realmente duele pagar platica, sí, Nacho, pero de todas maneras, el dinero que todos aportamos no debería perderse. Es decir, si yo hago el esfuerzo de contribuir, no debería de esa platica irse para ningún otro lado, sino para el bien común, ¿cierto? De hecho, tendríamos mejores carreteras, mejores hospitales, una mejor asistencia social. ¿cierto? Mejor dicho, eso es como la plata de la salud, que si todos pagamos de manera cumplida por obligación, deberíamos tener un excelente sistema de salud y no lo tenemos. Entonces, hay una pregunta y es, en todo el resto de los países del mundo se paga impuesto por absolutamente todo. ¿Por qué cuando se dice en Colombia que se le va a poner impuesto a un producto o a otro, estamos, digamos, ahí mismo el grito en el exactamente, el grito en el cielo? Si en todos los países del mundo se paga hasta por un vaso de agua, ¿por qué aquí es tan difícil? O sea, aparte de ese creer que es que la plata se la roban. Pero o sea, aquí no paga por tantas cosas, que haga cuentas. Por todo, valorización. Nacho. Sí. Predial. Por todo paga. IVA. Sí. ¿Sí? Sí. Impuestos. Entonces usted dice, uy, por Dios, esto es una carga onerosa. Pero en todos los países del mundo se paga eso y por todos los productos que usted consume. ¿En mundo se paga valorización y se paga predial? Sí, claro. Sí, claro. Hay, porque es que la mayoría de los impuestos que se generan en Colombia son copiados de otras latitudes, ¿cierto?
Pero en otros países se administra muy bien el recurso, ¿cierto? Y digamos que los impuestos en cascada no son tantos. Un impuesto en cascada, por ejemplo, en Canadá o en cualquier otro país, digamos, desarrollado. ¿Qué es un impuesto en cascada? Los impuestos en cascada son aquellos que pagas uno sobre el otro, ¿cierto? Ejemplo. Por ejemplo, como el IVA. El IVA es un impuesto que pudiese denominarse un impuesto que pagamos en cascada, porque tanto lo paga quien compra para administrar como los demás componentes de la cadena. ¿El IVA no lo paga es el consumidor final? Claro, finalmente lo paga el consumidor final, sí, pero sobre una base que ya se ha engrandecido tanto, dependiendo de las personas que hayan intervenido en toda la cadena de producción o de comercialización. Pero el que compra también tiene que pagarlo. O Porque sea, el que compra para mayorista, también lo paga para que los otros también vuelvan y lo paguen cuando compran. No, es al de tal. Pero se lo descuentan. Sí, también sí, se lo descuentan. O sea, sí. Yo tengo un proveedor de materias primas, él me vendió a mí con un IVA. Sí. Yo le vendo a usted, entonces se va descontando el IVA, porque en última instancia la razón de ser del IVA es que la pague el consumidor final. Sí, ¿no? Claro. Porque te imaginas el gobierno recibiendo entonces el 19% del que produjo, del que lo empacó, del que lo distribuyó y el consumidor. Por Dios, tendríamos una economía bollante, ¿no? Sí. En esa cadena todo se lo va descontando. Sí, claro, pero fíjate, Nacho, que es que hay actores de toda la cadena que no se pueden descontar el IVA. Por ejemplo, como los responsables del régimen simplificado. Esas personas tienen que llevar el IVA como un mayor valor. Obvio, una tienda de la esquina. Una tienda de la esquina. No cobra y no lo discrimina. Exactamente. Y entonces, deberían discriminar, deberíamos llegar a ese punto de sofisticación, ¿sí o no? Sí, sí, claro, como se hace en el tema de los combustibles. Entonces, fíjate que si hay una persona que no está cobrando el IVA y lo está llevando como mayor valor de su costo o gasto, entonces, al vendérselo, digamos, a otra persona que sí es responsable, pues ya digamos que hay una base que se va ampliando cada vez más, hasta que llega finalmente al consumidor final. ¿Quiénes deben pagar impuestos en Colombia? ¿Se viene reforma o no? Pero primero, a la fecha. Se hizo una reforma hace poco, ¿sí o no? ¿Quiénes deben pagar impuestos? Absolutamente todos. Absolutamente todos. todos. Entonces, la pregunta correcta es, ¿quiénes deben declarar? Ok. Sí. Perdóneme, sí, estoy equivocado en el concepto. ¿Quiénes deben declarar? Estos muchachos, todos los que estamos aquí sentados en la mesa, uno llega y se mete aquí a internet y oye, venga, yo tengo que... ¿Qué es? Ok. Bueno, en cuanto a las personas naturales, ¿de acuerdo? Porque ese es el tema estamos hablando de nosotros. Ok. Hay unos requisitos que hay que tener en cuenta año por año para uno poder revisar y saber si es declarante en un año determinado o no. Básicamente, el primer requisito que podemos encontrar son para los responsables del IVA en el régimen común. Es decir, si yo soy responsable de IVA en el régimen común, inmediatamente me convierte en declarante de renta, sin importar topes de ingreso ni de patrimonio, absolutamente nada. Eso he hecho, ya me convierte en declarante. ¿De acuerdo? Ese es un primer requisito que hay que estar pendiente de él. Los otros requisitos son en cuanto a patrimonio. Entonces, si yo tengo un patrimonio que supera los 143 millones de pesos, estamos hablando del año 2017, eso me convierte en declarante. ¿Y qué es patrimonio? Todos aquellos bienes que estén a mi nombre, ¿cierto? Del cual yo sea propietario, sin importar si debo dinero sobre ellos o no. Es decir, nos referimos al patrimonio bruto como tal, ¿de acuerdo? Pero decir, si una persona tiene, por decir, algún apartamento de 150 millones de pesos comercialmente, pero en la declaración de renta el apartamento es de 100 millones. Ok. ¿Está sí. o no está obligado? Mira, para efectos del impuesto sobre la renta hay que mirar, son los valores patrimoniales, ¿cierto? Y se declara es con base en el valor patrimonial. Yo puedo tener, por ejemplo, y sucede, un bien que comercialmente puede costar 3.000 millones de pesos, ¿cierto? Si tú vas pues a esas zonas exclusivas que tenemos en Medellín, puede costar eso. Y a mí el precio de compra fue de 3 millones o 5 millones de pesos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo me voy por el valor que me costó, entonces no estaría obligado a declarar. Sin embargo, hay unos elementos adicionales que yo debo tener en cuenta para declarar ese bien. No necesariamente lo tengo que declarar en 5, yo le puedo aplicar una serie de reajustes fiscales que me acercan el precio de compra al valor comercial del bien, ¿cierto? Buscando con ello pues que la ganancia ocasional en el momento de la venta hablemos, sea yo menor. quiero que llevemos esto a un contexto normal. Es aquella persona que recibe un salario y que tiene su vivienda.
Listo. Entonces usted me dice, ¿hasta cuántos millones de vengados en el año? Mira, estamos hablando del patrimonio bruto y estamos explicando pues esa parte y ahí decíamos que es de 143 millones de pesos. El patrimonio. De patrimonio. Un apartamentico. Un apartamento. ¿Incluidos vehículos, sin incluir vehículos? Absolutamente todos los bienes que están a tu nombre, Nacho. Lo material. Ahí está la finca, está el vehículo, están las acciones, los CDT, las cuentitas de ahorro. Usted llegó a los 143 millones y los tiene que declarar. Hablemos de salario. De ingresos en general, ¿cierto? Entonces, en cuanto a ingresos, tenemos 44 millones de pesos para el año 2017, ¿cierto? ¿Cuántos? 44,600, Nacho. Exactamente. Sí, 44,603. Con cualquiera de los requisitos que vamos a mencionar, con cualquiera de los requisitos que tú cumplas, inmediatamente quedas obligado a declarar. O sea, yo me puedo ganar 44.600.000 pesos por no tener un patrimonio. Correcto. Y una casa arrendada. Correcto. O viceversa. O sea, esos son 3.300.000, Nacho. O sea, para una persona que tenga un salario fijo. Para una persona que tenga un salario fijo de 3.600.000. 700. Promedio, Pero entonces, ¿cuál era? O sea, en el momento había una propuesta o se estaba, digamos que avistando que personas que vengan más de 1.950.000 pesos en adelante debían o deberían de declarar. Sí, esa era la propuesta inicial de la reforma, pero finalmente no pasó. Sí, habrá que esperar otra reforma tributaria. Yo tengo una inquietud, si uno tiene tarjetas de crédito. Ok, excelente. Mira, ese es otro de los requisitos que hay que mirar, ¿cierto? Si tú consumes también 44.603.000 pesos en el año a través de tarjetas de crédito, quedas por ese hecho obligado a declarar, ¿cierto? Por Dios, ¿y quién paga eso? Porque es que si ustedes los va a gastar de alguna parte, se los gastó. sí, los tiene que pagar. Tarjeta de crédito. No, es que no me lo imagino. Yo la mía dije, póngamela lo más poquito que se pueda. No, eso es una trampa mortal ahí. Bueno, entonces viene el susto, listo. Póngame el panorama así. Una persona que se gana 3.744.600.000, el empleador le hace una retención en la fuente. Correcto, sí. ¿A quiénes le retienen en la fuente? ¿De qué salario retienen en la fuente en las empresas? A partir de más o menos 4.800.000 pesos. ¿Qué es la retención en la fuente para una persona que recibe el salario? Ok, la retención en la fuente, mira, es la manera como la mayoría de las personas pagamos el impuesto a través del año, ¿cierto? Entonces yo recibo un ingreso mensual, me retienen una porción de ese ingreso y eso se va convirtiendo en un anticipo del impuesto a renta. ¿Por qué la retención en la fuente es, cómo se diría eso, José? De acuerdo a, si soy médico tengo una, si presto un servicio, si soy camarógrafo tengo otra, si soy periodista o sea, entonces si es una es el 3.6, sí, eso tiene una, yo no sé si eso lo han ido simplificando, pero depende de. Sí, correcto. Del servicio que se preste, o yo no sé. Sí, de acuerdo como a la, digamos, a la especialización, digamos, que tú tengas, por así decirlo, ¿cierto? Aquellas personas donde en nuestro trabajo prima el intelecto, es decir, médicos, abogados, periodistas, ingenieros, todos aquellos que ejercemos profesiones liberales, entonces esas personas nos aplican una retención del 10%, ¿cierto? Digamos que sería por decirlo de alguna manera, aquel quien gana más debe contribuir más. Sí, pero entonces donde uno no entiende. Entonces, José, usted llega y se ganó su platicación aquí sobre los 4 millones y pico, los 3.300.000 que dice José, ¿sí o no? Ya le están cobrando el impuesto por adelantado. Sí. ¿Para qué tengo que declarar si ya me lo están cobrando? O sea, ¿para cobrarme más o qué? Sí, es una manera en la que tú dices, mira, esto es, digamos, mi esencia de lo que tengo, mi patrimonio y mi ingreso, ¿cierto? Y de acuerdo con eso, pues estoy haciendo una contribución al Estado para que todo el mundo, digamos, tengamos un modo de vida con el cual se financia. Usted está defendiendo mucho al gobierno. No, usted está defendiendo mucho al gobierno, muy querido. No, eso es lo ideal. Tengo que defenderlo, Nacho. Eso es lo ideal si estuviéramos en Suiza o en Suecia, ¿sí o no? Pero aquí eso no es lo ideal. Aquí uno es peleando el tránsito. Entonces, me retienen en la fuente, hago mi declaración y vuelven y me dicen, ahora tiene que pagar. ¿Cuánto le cobran a uno? ¿Eso es un porcentaje? ¿Cómo es todo? Sí, claro, mira, hoy en día, este año precisamente, vamos a estrenar un sistema que se llama impuesto de renta cedular, ¿cierto? El impuesto de renta cedular básicamente pudiésemos decir que es un filtro de acuerdo con los ingresos que tú percibas en un año,
¿sí? Entonces, existen 3 cédulas diferentes. Una que se llama rentas de trabajo, y en esas rentas de trabajo vamos a declarar los ingresos que provienen de contratos laborales y de prestación de servicios de personas que tengan hasta un trabajador. ¿De acuerdo? Eso es lo que llaman rentas de trabajo. Tenemos otra cédula que se llama rentas de pensiones, y entonces ahí en esa renta o en ese sistema van a depurar su impuesto todos los pensionados y los que reciban, pues, digamos, ingresos de ese tipo de ingresos, ¿de acuerdo? Existe otra cédula que se llama rentas de capital, y ahí vamos a declarar lo que son los arrendamientos, los intereses, ¿cierto? Todos esos ingresos que provienen de ese tipo de fuentes. Y hay otra que se llama de dividendos, ¿sí? Y allí dividendos y participaciones de sociedades nacionales y extranjeras. Pero eso no existía, ¿o sí? Sí. Pues digamos, se declaraba, pero todo se conjugaba en una sola liquidación, ¿de acuerdo? Y por último está las rentas no laborales, que allí van todas aquellas rentas que no caben en ninguna otra cédula, ¿cierto? Yo tengo una inquietud. ¿Aquí se puede dar casos de doble tributación? Más o menos como por ejemplo que ponía Nacho, que a uno terminen cobrándole de 2 impuestos parecidos, sí, similares, mira, dobles. Sí, Germán, hay una discusión bien interesante con el tema de los dividendos y participaciones, ¿cierto? Donde los dividendos y participaciones son de las utilidades de las empresas, ¿cierto? Si las empresas pagaron su impuesto, se supone que ya lo que se distribuya de ahí en adelante no debería tener más tributación, ¿cierto? Y así se aplicaba hasta el año 2016. Los ingresos que obteníamos las personas por concepto de dividendos, no pagábamos impuestos de manera general, ¿cierto? Que había otra cosa. Y ahora, entonces ahora sí. Y ahora con las utilidades de las empresas, las utilidades que generan las empresas a partir del año 2017 son susceptibles de pagar impuestos. A una tarifa efectiva que podría ir entre el 35 y el 41% más o menos. Y una persona que gane 3.700.000 pesos mensuales, listo, ¿cuánto paga más o menos por año? Eso tiende a cero, Nacho, realmente. Sí, claro, pero no paga. Sí. El límite es cero. Sí, si yo cumplo el requisito del mínimo, no declaro, pero no pago. Sí, si me paso de ese mínimo... Pero no paga es porque ya le sacaron una retención en la fuente, ¿le entiende usted? Entonces, ¿con eso ya quedó pagado o no? Lo que pasa es que... Porque ese es el límite para comenzar a pagar. De ahí para 3.705.000 pesos le tienen que hacer de retención en la fuente. Sí. A partir de ahí, digamos, de ingresos de ahí en adelante. Sí, por eso. Entonces la persona ganó 3.705.000 pesos. Ya los 5.000 pesos... Ahí le hacen retención en la fuente, pero probablemente no tendrá que pagar una... No tendrá que pagar. Es más, puede que le quede saldo a favor en su declaración. O sea, entonces la gente se asusta más de la cuenta o qué es lo que está pasando. Más contar después de esta pausa. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos. Ok, perfecto. Les tengo una recomendación. El doctor Oscar Darío Ríos Ospina, especialista en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, asesora, reclama y hace efectivos sus derechos en pensiones de vejez, pensiones de invalidez y pensiones de sobrevivientes. Llame y pida su cita en Medellín en el 511-3763, en Río Negro en el 531-2173 y también en Pereira y Bogotá. Más información en guiajurídicaenpensiones.com. Eurotón de descuentos, más sorpresas cada día. 25% de descuento pagando con tarjeta de crédito euro y 15% de descuento con otro medio de pago. Oferta los días martes. Bueno, seguimos tratando de entender muchas cosas aquí y le he dicho a la mesa que lo llevemos al ejemplo de todos, de la gente del común. O sea, aquellos que tienen y están empanicados porque dicen, hombre, el día que lleguen y bajen lo llenan a 1.800.000, 1.900.000, nos va a tocar pagar unos impuestos gigantescos. Ampliar la base. La gente sí, cuando amplían la base no es tan grande. Entonces, quedan unas preguntas importantes. Por ejemplo, pues muchas personas que están casados tienen un apartamentico de 200 millones de pesos. Usted dice que hay que declararlo después de los 143, por resulta que la mitad mío y la mitad de mi señora. Y yo me gano 3.500.000. No tengo que declarar.
y quizás tu esposa tampoco. Eso ¿cierto? es. Muy bien, Así entonces queda claro, es dividido por 2, entonces ahí esa es una salvedad. Es José, correcto, usted Nacho, tenía otra pero la pregunta. pregunta es, ¿se constituye como patrimonio la plata que las personas, los empleados tienen como cesantías? A partir del año 2017, ya las cesantías, todo lo que uno tenga ya ahorrado, ya se convierte en patrimonio. Primero, hasta el año 2016 no lo declarábamos, pero a partir del año 2017 se declara el ingreso que nos van depositando, o sea, lo que nos van depositando año por año y lo que yo tenga ya ahorrado. O sea, Nacho, es muy importante porque hay gente que no sabe y tiene 20, 30 y 40 millones ahí. Ahorraditos. Eso es patrimonio ahorradito, pero para esos efectos... O sea, que es tiene mejor que sacarlo retenerlo. en este caso. No, o sea, tampoco. que ahora sí lo saque. Es declararlo simplemente. No, Lina, a mí me parece que debemos de quitarle el miedo a declarar. Realmente declarar es una cosa pues como del común realmente, ¿cierto? O impuestos, y no, ¿no? y Impuestos. no necesariamente tengo que pagar, ¿cierto? Ahora, definitivamente, hoy por hoy, una declaración tiene que basarse es en la planeación tributaria, no hay más, ¿cierto? Porque es que mira que nosotros vamos a declarar ahorita a partir del 9 de agosto los hechos que se consolidaron en diciembre 31 del año 2017. Yo ya no puedo hacer nada, o sea, si yo ya hice alguna estrategia tributaria, voy a disfrutar de ella ahora. Pero si yo no hice nada, pues simplemente voy a tener que pagar impuestos sencilla y llanamente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la propuesta para las personas que quedan como declarantes a partir de este año? Mire desde ya cómo van a ser sus impuestos futuros y prográmese, planero. Pero no se los puede planear. Claro que sí. ¿Qué dice que planear es qué? ¿Cuánto Mira, me toca pagar y ajustar la plata? Se planea de la siguiente manera. ¿Cómo, hermano? Trate de no ganar tanto. No, al contrario. No, todos los días hay que maximizar el ingreso. No, me refiero es a que hay una serie de beneficios tributarios que hacen que los niveles de tributación se bajen. Por ejemplo, ¿cierto? si paga salud. Por ejemplo. Si paga universidades. Salud, bueno, la salud obligatoria. No, esa no. Esa sí, esa sí. me ayuda. Sí. Y si yo tengo planes de medicina prepagada o planes complementarios de salud, como se llama, Las esa puedo me meter. ayuda. Claro. Universidades de los hijos. Las universidades, propiamente dicha no, pero sí tenemos derecho a una porción que se llama dependiente económico. Entonces, yo puedo digamos, poner en mi declaración que tengo un hijo dependiente, que depende económicamente de mí, o mi cónyuge, o mis papás, o uno de mis hermanos, con unas reglas pues específicas, ¿cierto? Deudas. El que tiene, sí, pidió la plata prestada en el banco, las puedo... No te sirve, pues en general las deudas no te sirven para bajar los impuestos. Pero si es, por ejemplo, pero un préstamo de vivienda, tampoco. Sí, claro, si es un préstamo de vivienda, leasing habitacional, te ayuda. Pero no el préstamo como tal, sino los intereses o la financiación que pagues. Por ejemplo, una pregunta. Yo tengo una pregunta que nos envía John Jairo Trujillo Mejía. Dice, pregunta, yo paso cuentas de cobro a empresas en el año de servicios musicales y esos dineros no son míos, sino que hay que dividirlo entre los compañeros que son 4 o 5 integrantes. ¿Qué se hace en ese caso? Ese es un caso bien interesantísimo. Sí. Y fíjate que esta persona, John Jairo, queda obligado a declarar. ¿Por qué? Porque es que, por ejemplo, Cosmovisión le paga a John Jairo 50 millones de pesos, ¿cierto? Cosmovisión está diciendo, John Jairo Trujillo se ganó 50 millones de pesos, el ingreso está en cabeza de él, ¿cierto? Y le hizo la retención a él. Claro. Ahora, John Jairo Trujillo lo que tiene que hacer es... y le reparte la platica. Claro, pero tiene que organizarse y decir, bueno, yo soy John Jairo Trujillo, presto servicios musicales, ¿cierto? Y tengo unos costos asociados a mi actividad, ¿cierto? Los salarios de los otros. Claro. Entonces, si yo cumplo con todas las reglas de la parafiscalidad además, ¿cierto? Que es donde todo el mundo tenemos que hacer la contribución al sistema de seguridad social, yo esos costos y gastos me los puedo deducir en mi depuración de la renta. Había una inquietud que tenía, perdón, Jasmine, antes de que se me olvide, una inquietud que teníamos durante la pausa y era lo de pagarle a un contador para hacer la declaración porque a uno le da miedo irla a hacer mal y no sabemos de eso. Y entonces poníamos aquí el ejemplo de que usted llega y paga a un contador y al final el contador le dice, no, usted no tiene que pagar nada. Pero me costó el contador un mundo de plata, dependiendo de los ingresos, para uno puede ser mucha plata, sin necesidad de haberlo hecho porque lo pudiera haber hecho yo, o no sé. No hay forma de que uno se evite
pagar eso cuando uno apenas cumple el requisito? Sí, mira, la página de la DIAN, ahí hay una, digamos, un sistema. Un tutorial, un instructivo. Como una plantilla, digámoslo así. Mete uno el dedo y ahí no se puede... Paquete, que no queda de por vida. Se gana Pero la vida. fíjate, mira, yo pensaría que de todas maneras es necesario, obviamente estoy haciendo publicidad para mí, para los colegas. Pague, contador. Porque, no, es que fíjate, hay una serie de términos que son muy técnicos y que si tú no los sabes utilizar, entonces te puedes cometer un error. Una persona que tenga un salario de 5 millones de pesos y un patrimonio de 300 millones de pesos, listo, lo declara, requiere tener contador, porque no tiene más, o sea, no tiene ningún otro enredo. Tiene un ingreso fijo por una empresa y tiene un patrimonio. Es mejor que pague Sí, contador. mira, es que, pero te digo, mira, si Solo tú no, por esas dos cosas. Bueno, si tú no haces... pero suman. 200.000 pesos para un contador. No, Pero sí. ¿cuánto puede cobrar? No, el aquí, contador vea, por eso? pues, ¿Cuánto es el promedio que le No, puede cada quien valora su No, sí, no, cada cada uno uno puede contador ponerle de la... 20 mil y 30 mil pesos hasta de 550 para Sí. aquí me hizo un televidente. Sí, total. Pero Bueno, entonces una persona pero- que tenga ese ingreso y ese patrimonio requiere o vaya de tranquilo y meta en internet y lo hace. Lo puedes hacer, perfectamente lo puedes hacer, pero obviamente estás corriendo el riesgo de que digamos, clasifiques. Y usted es contador. Yo soy Y contador nos da público. descuentico aquí para contratarlo. Va a tocar aquí ya buscar economía de escala, José. Total, para los la televidentes. Pero declaración. Nacho, no, supone que el que, pues no sé, ya nos explicará nuestro invitado. El contador también cobra dependiendo de los ingresos de la persona, ¿no? O generalmente una Sí, declaración mira, vale lo mismo O es una tarifa No. fija. No. independiente de que la persona se gane 5 millones o 2 millones mensuales. Mira, es que ahí es muy relativo, depende. Yo, por ejemplo, ¿qué hago? Yo a mis clientes les ofrezco es un acompañamiento todo el año, ¿cierto? Entonces, yo me siento con ellos, hacemos la planeación por ejemplo, ya estamos haciendo planeaciones para el año 2018, ¿cierto? O sea, las que vamos a presentar en 2019. Entonces, miramos a ver qué podemos hacer, cómo podemos optimizar el impuesto de renta, de acuerdo con los beneficios pues, legales que hay. Y ese es como el primer ejercicio. El segundo ejercicio es presentar el denuncio rentístico, ¿cierto? ¿El qué? El denuncio rentístico o la declaración de renta, Ah. ¿cierto? Así se llama. Y lo otro es, mira, si tú tienes una venta de un inmueble durante el año, ahí estamos nosotros. Si la DIAN te escribió por cualquier requerimiento que te quiso hacer, ahí estamos nosotros haciendo el acompañamiento. Entonces, fíjate que eso tiene unas tarifas muy diferentes a una persona que simplemente te hace la declaración. Tú le presentas los papeles y te hace la declaración. Es muy diferente. Un John Jairo, pensionado, un pensionado gana 1.800.000, Ajá. no tiene que declarar. Los pensionados, No, ¿a partir de qué fecha Los 3 o de millones de pesos. monto? ¿A partir de qué monto? 382 millones de pesos en el año. Porque es que para los pensionados es una bendición, digamos, recibir esa platica, ¿cierto? Muy bien. Entonces, Y si yo no declaro, ¿qué pasa? Y debe declarar. cuídate. Le escribe la DIAN. Le escribe la DIAN. ¿Y qué pasa? Y mira, la DIAN tiene 5 años para escribirte. Y adivina en qué año te escribe. En el En quinto. el último. Casi en el quinto. 4.99. Y le acumulan todos esos 5 años. Claro, y la Claro. sanción ya está así de onerosa. Entonces tenemos casos de personas que han tenido que vender un apartamento, un carro para pagar solo la sanción. Bueno, pero espérense, ya delicado. tratamos de tema. Nacho, si venden una casa de su valor catastral es de 30 millones y se vendió en 165 millones, después debe declarar. Por lo general ahí existe Ganancia una fórmula ahí. ocasional. Sí, pero no sobre los 165. Hay una resta que se hace y paga uno como por el 40%, don Eider. Balón, yo le recomendaría asesorarse. De hecho, uno lo ve, sí, es una ganancia ocasional, pero no sobre los 100, sino que sobre los Menos. 165, sino sobre la diferencia y... Sí, y el valor comercial ahí. Ahorita, recuerden cuando estábamos hablando del terrenito que tenía en 3.000 millones de pesos, Sí, ¿cierto? sí. Que puede ser en Llano Grande, por ejemplo. Esos 5 millones de costo, si yo compré ese terreno hace 20 años, por ejemplo, a mí el estatuto tributario me permite convertir esos 5 millones y traerlos a un valor, digamos, presente para aminorar esa Pero el ganancia valor ocasional. catastral siempre será diferente del valor comercial. Sí, sí, claro. Entonces siempre, uno paga impuestos siempre. sobre el catastral, no sobre el comercial. Usted imagina la DIAN buscando valores comerciales por todo. No. O sea, enloquece, no, tienen el Sí, catastral. sí, correcto. ¿Qué pasa? Bueno, están todos estos días, la gente tiene que estar muy pendiente por los números, la terminación de la cédula, ¿sí o no? ¿Qué tan cierto es que el que empieza a declarar en la DIAN nunca más se puede volver a salir? No. Mira que al principio de la charla decíamos,
que yo año por año tengo que estar revisando si cumplo los requisitos o no los cumplo. Y si no los cumplo y no tengo que no hay que declarar diciendo, venga, es que ya no los cumplo, señores. No, señor, no tengo que declarar. Si, por ejemplo, en un año yo tenía un inmueble, costaba 200 millones de pesos y solamente por eso tuve que declarar, ¿cierto? Y lo vendo en el año siguiente. Entonces, fíjate que ya, pues, al año siguiente, el año de venta, tendría que declarar porque los ingresos superan el tope, ¿cierto? Y suponte que yo me consumí esos 200 millones de pesos. Después de eso, ya no tendría que declarar. Nacho, entre otras, porque se supone que la DIAN tiene toda esa información. Entonces ellos saben que usted al año entrante ya no tiene que declarar. Yo tengo una inquietud. Perdón, José, la gente digamos que para evadir, utiliza lo del testaferrato, es decir, son varios inmuebles y yo lo pongo a mi hija, mi hijo, mi tío, mi primo, mi esposa y reparto todos para que a ninguno le toque pagar y a mí menos. O sea, ¿es muy común eso? Es posible, sí. De hecho, hay figuras pues que, digamos, que recomiendan hacer ese tipo pues, de operaciones, ¿cierto? Depende de lo que la persona quiera. Si yo quiero, digamos, dejar mi herencia en vida, pues es una manera de irlo... O sea, no es algo ilegal, pues. No. Mañana a Duber se le va a vencer ese asunto y no ha hecho absolutamente nada. No, se le olvidó porque le tocó ir a cubrir cualquier noticia. ¿Qué le recomienda usted a la gente que de pronto tiene ese lapsus por una equivocación? Vaya a la DIAN y diga, qué pena, lo tenía que pagar ayer, pago la sanción por un día. ¿O es la metida de patas más grande no pagar ese día? Pues eso por un día o por un año es lo mismo, ¿no? No. La sanción de extemporaneidad en una declaración es del 5% por mes o por fracción. ¿Qué quiere decir? Pero venga, eso si tú te demoras... y nosotros no podemos ser usureros y ellos sí, 5%. Ah, no, pues eso es una usura de la DIAN. ¿Y quién nos demanda a ellos, hombre, por usura? Pues eso está hablando del 60%. Entre todos deberíamos demandar. ¿5% qué? ¿Por mes? El por 60% anual. Eso es usura. ¿Y quién nos demanda a ellos? Deberíamos demandarlo todo, Nacho. Pero explíqueme eso. Entonces, ¿y si no pagan, sobre qué? Señor. ¿5% sobre qué? Sobre el impuesto. O sea, a mí me tocaba pagar 100.000 pesitos. Correcto. El 5%. Y me demoré, entonces lo voy a apretar extemporáneamente. Al mes siguiente ya me cobraron 105.000. Sí, así el 5% de 100.000. Y al año más los intereses por mora. Por no haber pagado el impuesto a tiempo. No entiendo eso, explíqueme, por favor. Hay dos, mira, si tú no presentas la declaración el día que te corresponde, ¿cierto? Entonces queda sujeto al impuesto, a la sanción, de extemporaneidad, que es del 5% por mes o fracción, que ya lo dijimos, ¿cierto? Más los intereses de un día, si presentaste pues al día siguiente. Y obviamente pues eso, el tema se va volviendo muy complejo cuando dejas pasar el tiempo. Pero por eso le decía yo... ¡Qué usura! A Liliana, que cuidado. ¡Qué usura! La gente le tiene pánico a la DIAN. Por eso equivocarse es una cosa horrible. Está hablando 60% anual. Sí. Ahora, hay otra... Mejor dicho, no decir la palabra. Eso tiene una serie pues de elementos que hay que tener en cuenta a la hora de calcularlo. Tampoco le pueden robar una porque mira, una de las condiciones es que la sanción no puede pasar tampoco del impuesto a pagar, ¿cierto? Digamos, hay un techo también, ¿sí? Pero es muy alto. Una televidente escribe algo bien interesante aquí, permítame, doña Claudia Patricia. Si una persona es freelance y recibe dinero de empresas extranjeras o gana dinero mediante el mercado Forex, ¿cuánto paga de impuestos? Una empresa extranjera me puede pagar aquí en Colombia, pero está radicada en Colombia y tendrá que hacer la gestión ante la DIAN esa empresa, ¿sí o no? Total. Si es por fuera, me pagará los dineros afuera, ¿sí o no? Si es una empresa que tenga sede en Panamá, en Miami, en otra parte, me pondrán el dinero allá y yo veré cómo lo traigo. Y esto del Forex. Mira, que con esto. Sí, mira, debemos de tener en cuenta también otro concepto que se llama residencia fiscal, ¿cierto? Ajá. Donde hay extranjeros, que todos los días los vemos ya en Colombia, que se vienen a vivir, ¿cierto? Al menos por un tiempo, y quizás queden con la obligación de presentar la declaración de renta, ¿cierto? Si en un lapso de 365 días, ellos permanecen al menos 183 días, entonces se convierten en residentes tributarios, residentes fiscales, ¿cierto? Pero el caso concreto de la señora ella es una residente fiscal en Colombia, así lo entiendo, pero percibe ingresos de fuente extranjera, ¿cierto? Entonces, mira que los residentes colombianos, y por eso es tan importante la regla de la residencia, declaramos tanto los ingresos de fuente nacional como de fuente extranjera.
y el patrimonio que tengamos en Colombia y en el exterior. Pues a usted que le gustan los números. Entonces Sí, usted hombre. tiene una plata por ahí invertida en cualquier fiducia, en cualquier asunto. Eso usted lo tiene que declarar, ¿sí o no? Claro ¿Cómo es que que le sí. dice usted que se llama eso? Denuncio rentístico. Rentístico, ¿sí o no? Esas rentas hay veces no son muy buenas. No, esas rentas generalmente son muy malas, Nacho. Por eso, entonces se las tragan los impuestos, ¿o no? Si tú pagas... Usted si tiene tú un pagas- CDT bien bueno y usted lo tiene que declarar. sí, hay que declararlo, Muy bien. claro, Y un y hay que, CDT y- y- paga- y hay que declarar los intereses. Por eso, entonces un CDT declara ¿cuánto fue? ¿El 5% anual? ¿O el 4%? Creo que menos. Por Dios, y la DIAN se le traga a usted, o sea, ese es el peor 5%. negocio entonces es rentista porque la DIAN se le va a comer a usted sus ingresos. Cuando percibimos ingresos o rendimientos financieros de entidades que están vigiladas, entonces hay una fracción importante de ese ingreso que denominamos ingreso no constitutivo de renta, ¿cierto? Que es el componente inflacionario de esos intereses. Entonces, sí. hay una parte importante que para este periodo es el 64,21%, que no va a pagar impuestos. El 64. Ah, bueno. Entonces, fíjate que... Es que si no lo tragan ahora, entonces ¿yo para qué voy a invertir en un banco? Nunca. Sí, ¿Para exacto, tener una claro. inversión o no? Sí, es Claro, verdad. claro. Nacho, esa es la razón por la que muchas personas, sobre todo mayores, personas ya de cierta edad, caen tan fácil en pirámides, fondos y una cantidad de productos sofisticados, entre comillas, que ofrecen en el mercado para ganar un poquito más y hacerle como la comba a esta tributación. ¿Solamente dejo de declarar el día que me muero? ¿O será que bueno, usted tiene Ni 70 años y no siquiera, declara? ni siquiera ahí, Nacho. Ni No. siquiera ahí. No. No se sabe. Porque mira, los bienes que deja una persona pasan a formar parte de una asociación ilíquida, ¿cierto? Y solamente dejas de declarar cuando esa liquida. asociación Se liquida. ilíquida se liquida. Pasan Entonces los le cambio herederos. la pregunta. Entonces, ¿será que lo más conveniente es todo volverlo en sociedades familiares? O sea, estoy casado, tengo 2 hijos, entonces ya un Exacto. patrimonio Para se fraccionar divide en ese. 4 o las sociedades familiares, pues estoy aquí como- Mira, hay unas figuras bien interesantes, ¿cierto? De blindaje patrimonial, por ejemplo, que se pueden estructurar, son absolutamente legales y dependiendo, como te repito, de lo que la persona quiera. ¿Sí? En una herencia, ¿cuánto se paga de cuánto se tributa? O sea, cuando una persona hereda un apartamento, algo así. Normalmente eso es una ganancia ocasional, el 10%. O Normalmente. sea, que si el apartamento es de 200 millones, 20 millones. Correcto, así es. Pero ahí es donde uno empezaría a preguntarse, Que es como mejor darlos Nacho, en vida. no, pero, o sea, es mejor darlos en vida, ¿cierto? Esa es una figura. ¿Por qué si se ha pagado impuesto predial toda la vida por ese inmueble? ¿Por qué al pasar a cabeza de otro, sabiendo que ya va a tener como la obligación de declararlo, pues porque fuera de todo lo que se ha pagado de por vida, vuelve y se le cobra para el que sigue pagando, para que el que siga pagando la misma historia? O sea, no es un cobro sobre cobro. Lo que pasa es que el impuesto predial pudiésemos llamarlo como un derecho de uso. ¿cierto? Sí. Y el Es un predial es derecho de regional. uso. El predial regional, sí, señor. Eso es. Sí. Y la DIAN es nacional. O sea, Ajá. cuando uno le Sí, paga sí, la sí, DIAN, sí, cuando uno sí. declara la DIAN, es para el país. Claro. Cuando uno Claro. paga el predial aquí, se lo está pagando para es a la la alcaldía o localidad. al... Sí, Y una fíjate que recibir una herencia es como ganarse la lotería. No, tampoco. ¿Cierto? Uno la Digámoslo tiene así. que pelear. Sí, porque fíjate que tú no tenías ese patrimonio. Sí. Y sin embargo lo recibiste, ¿cierto? Entonces digamos que hay que hacer esa contribución por esa ganancia en el momento que lo percibas. Pero ya Nacho, lo que nos dice O sea, Alfonso si yo le Toro, quiero ceder mi apartamento a mi hijo, Lo hombre, puede hacer. venga, hagamos un traspaso, le queda a nombre de él. Él se tiene que ir a pagar impuestos. Ahí en ese caso el impuesto predial. No, mira, es que hay muchas Sí, muchas porque formas. imagínate, pero entonces no le Nacho, pueden dar a los Sí, porque hijos. si no, no tendrá- Nacho, es Y que depende del valor. hay muchas maneras de hacerlo. Una forma de trasladar ese bien puede ser a través de una compraventa, ¿cierto? Pero tú le puedes pasar esos bienes a los hijos también a través de donaciones, ¿cierto? Que hasta cierto monto no son grabadas. Entonces tú lo puedes ir trasladando con el correr de los tiempos, de los años, le vas pasando una porción hasta que finalmente le pases todo. Usted iba a preguntar, José. no, Nacho, lo que nos dice por acá Alfonso Toro, que el que se herede un apartamento de 200 millones tiene que venderlo para poderle pagar a la Claro, DIAN. sí, lo que está diciendo, sí, tranquilamente. Eso es lo que pasa, entonces no tengo. Es como cuando esas rifas de carro, usted se gana el carro, pero resulta que le toca pagar los sí. impuestos, ponerlo a funcionar. No hay. Entonces Como usted 8 ganó el millones de carrito y pesos. tiene que dejar ir a pagar Sí. 2 millones. Que fueran pero, total pero, hasta me toca irlo a vender. Pero fíjate, a mí me interesaría ganarme de todas maneras esa cosa, ese bien que no tenía, ¿cierto? Así sea el carro o así sea la casa, ¿de acuerdo?
porque pues, No, completamente de acuerdo, sí. ¿Cierto? Al menos me va a quedar una porción de lo que estoy ¿Usted recibiendo. recomienda meterse a internet? Hacer la declaración por A internet. mí me da pánico. Yo ni lo quiero hacer. No. Si la persona no maneja No sabe. adecuadamente la terminología y beneficios, yo recomiendo que no. Y porque ya con lo que se sabe que puede cobran. cometer errores y esos errores son muy costosos. Sí. De hecho, tenemos un caso precisamente de una sanción muy grande en este momento, donde declararon mal y la DIAN los detectó y ahí estamos mirando a ver qué O sea, si usted se equivoca a favor, la DIAN, todas las dice No, te manda a felicitar. Peor todavía, ¿sí o no? Equivóquese más. Se recuperan las platas de la DIAN. Ahorita me han preguntado eso, uno le devuelven platica. Devolución de Totalmente, retenciones. Claro que sí, totalmente. Hay personas, lo discutíamos ahora, hay personas que no están obligadas a declarar y sin embargo les practicaron retención en la fuente. Esas personas pueden declarar voluntariamente y les devuelven su dinero. Es una declaración, pues es algo muy, muy sencillo y la DIAN devuelve más o menos en un promedio de 3 meses esa platica. ¿Un fideicomiso paga impuestos? Hay que declarar. Mientras se mantenga, no. Esa es una manera de ir diluyendo en el tiempo también los impuestos. Bueno. Por acá alguien nos dice que en el ejemplo del apartamento de 200 millones, esos 20 se pagan es cuando se vende el apartamento. ¿Eso es real? No. Cuando me liquidan, digamos, la herencia, en el momento en que yo ya percibo, o en el momento en que me escrituran, digamos, el bien a mi nombre. Ahí es donde yo pago esa gratificación. No vamos a poder recibir herencia, no vamos a poder recibir herencia. Por favor, mi familia, si tienen apartamentos, no me los dejen. Hombre, vemos un proyecto de ley que leía por estos días, no sé si José lo vio, que aquellas personas que trabajan por servicios, pues parece, pues en la actualidad usted tiene que ir y pagar sobre el 40%, va y paga pensión y salud, ¿sí o no? Sale un proyecto de ley nuevo que se está promoviendo que sea el empresario quien le deduzca eso de su pago y sea el mismo que lo pague. Sí, de hecho, esa es la mejor manera de hacerlo. Parece que en la práctica es lo más sencillo, porque es que tenemos muchas dificultades en las compañías a la hora de pagar unos honorarios o unos servicios. Entonces le pregunto, viene un pintor aquí a hacerme esto y me cobró 200.000 pesos y aquí le van a pedir ese certificado, ¿sí o no? O 300, o póngale 500.000 pesos. Sí. A esas personas que ganan menos de un salario mínimo, por ejemplo, en un contrato, no están obligadas a hacer el aporte. Solamente después del salario mínimo. Después del salario mínimo. O sea, correcto. Pues no cobra 500 y no que cobra 800, entonces ya ahí sí. Sino que o hasta donde se tenía como entendido era, pues porque anteriormente un contratista por prestación de servicios tenía que pagar por adelantado a ese mes que iba a laborar, pagar su salud y pensión para poder presentar esos certificados a la hora del pago. Claro. En este caso sería en el mismo mes, no por anticipado, sino en el mismo mes Sí, y se devenga. ya se acaba, digamos, esa situación. Pero venga, le cambio el ejemplo entonces por una particularidad aquí. Pero si pasó, o sea, tuve que venir a pintar hoy este estudio, este costó 500. La semana entrante me contrataron para pintar el allá otros 500, entonces ya la sumatoria me dio más del salario mínimo. ¿Cómo van a hacer estos maestros de obra para trabajar y cómo se funciona eso? Sí, claro, ya eso es una carga administrativa que van a adquirir las compañías, donde hay que controlar ese tipo de situaciones, ¿cierto? Entonces, no, pero ¿le toca o no le toca pagar? Sí, claro. Ahí sí. Claro. Pero entonces yo soy el que tengo que controlar. Yo ya sé que él me cobró 500.000 pesos y a la semana siguiente otros 500.000 pesos, yo ya sé que ya va a un millón de pesos. Pero vas a facturar $1 millón de pesos, sobre eso te tengo que descontar esto. Bueno, pero siendo esa la misma persona, volvemos con el mismo pintor. Vino aquí al canal, después fue a la casa de Nacho, después fue a la casa de Lili y a cada uno le cobró montos diferentes, 500.000 o 400.000. Como son distintos patrones, digámoslo así, no tiene esa obligación. No, cuando yo soy el contratante, yo no tengo que exigirle a esa persona absolutamente nada, ¿cierto? ¿Quién es el que sí tiene que estar pendiente de hacer el aporte? El pintor. Claro, el que cobra. Porque si no, hay unos señores de una entidad que se llama la UGPP. Sí, señor. Que es la unidad digamos, la unidad que administra el sistema de parafiscalidad en Colombia. Entonces esos señores sí le van a decir, venga fulanito de tal, usted está recibiendo unos ingresos superiores al salario mínimo y no está haciendo los aportes. Entonces lo ejecuta. Vamos más arriba. Las obras de arte se declaran. Germán tiene un Picasso. Debería declararse. Sí. Ojalá. Por Dios, Sí, se deben pero declarar. sí se deberían declarar, sí. Muy bien. Los bitcoins se declaran. Sí.
Ese es patrimonio y también se percibe Y ingreso eso por ello. siendo medio ilegal, pues que todavía no está Que no está regulado. Siendo algo tan intangible. Sí, incluso el Forex, es cierto, el Forex pues sí está mejor regulado, ya hay, ¿cierto? Sin embargo, son patrimonio y son ingresos, entonces hay que declarar. Pero sí hay impuestos redundantes. Usted paga, todos pagamos, los que tenemos vehículos, pagamos el impuesto de rodamiento también. Y semaforización. Y semaforización, todo eso. Y después usted lo tiene que ir a declarar y es más impuesto. Entonces un vehículo termina pagando un impuesto altísimo. No, Nacho. ¿Impuesto de renta estás diciendo? No, un vehículo. Si usted no me dice que tengo que declarar todo, el apartamento, las obras de arte, el carro, pero yo la agua dañadora, mejor dicho, todo lo que... Claro, Nacho, pero no te estoy diciendo que vas a pagar impuesto por el carro, impuesto de renta. Exacto. No. Tú Usted lo simplemente declara, lo declaras, pero si tú no, digamos, hasta el año 2014 creo que fue, se estableció un impuesto al patrimonio y ahí sí pagabas impuesto por eso. En este momento ese impuesto no existe, entonces yo no tengo que pagaba un impuesto pagar. aquí a la administración y después vaya a pagarle otro al gobierno. Entonces ahí es donde uno dice, para dar el impuesto de todos los carros, doble, entonces no es doble. A ver, por el carro no vas a pagar impuesto de renta en este momento. Te estoy hablando del día de hoy. Sí. ¿De acuerdo? Simplemente lo declaras y vas a pagar impuesto es por tus ingresos. ¿Cierto? Usted me imagino que tiene una agremiación de contaduría y todo este asunto y ustedes tratan estos temas. ¿Qué avecinan ustedes en el corto plazo? ¿Ven otra reforma? Es necesaria una reforma tributaria. Yo digo que sea cual sea el presidente que hubiera ganado la elección, necesariamente tiene que implementar una reforma tributaria en Colombia. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Ampliar la base. Sí, eso es lo que están recomendando todos los organismos internacionales, ampliar la base de declarantes. La otra es terminar con tantas rentas exentas que existen en Colombia. Y el otro sentido fuerte viene en acabar también las exenciones que existen para las zonas francas, ¿cierto? Que tienen unos niveles de tributación, pues, digamos, privilegiados. Yo diría que sí, porque si no se hace, realmente el país se va a ver en una situación muy, muy complicada, ¿cierto? Sobre todo en la parte que tiene que ver con el sistema pensional, ¿sí? El sistema pensional está colapsado y requiere de inyecciones de capital fuertísimos. Bueno, los fideicomisos no se declaran, ¿sí o no? Sí se declaran, pero sí se declaran, pero no van a pagar impuestos. por por aquí, ¿cuál fue? Bueno, doña Yolima Álvarez, esa es la ley. Dice que porque una persona pensionada y está trabajando por servicios tiene que volver a pagar salud, porque esa es la salud solidaria del país. Así es que funciona el asunto. Sistema. Entonces, sí, así funciona el sistema. Usted está pagando, pero le toca pagar la otra por ser solidario. Bueno, señores. Nacho, dos noticias aquí, rapiditas de último momento que no tenemos para el noticiero. Me informan que hace un momento se registró una fuerte balacera en el barrio de Belén, Aguas Frías, que dejó como resultado una persona muerta. Me indican que las autoridades están en alerta y desde hace días venían en alerta porque se conoce de una información que algunos miembros de la banda delincuencial La Torre querrían incursionar allí en Belén, Aguas Frías, y que hay movimientos de hombres y de armas hacia el sector El Hueco. Los de allí de Altavix, los de Aguas Frías, tienen apoyo de algunos delincuentes del sector de Robledo y entonces allí están y los conejos y por eso las autoridades permanecen en alerta. Y la segunda, Nacho, es que un menor de edad estaba manipulando una granada de humo en el Picacho y resultó gravemente lesionado. Bueno, la policía está en alerta. Debería ir en alerta permanente. Preocupante, Nacho, porque estas bandas de la Comuna 13 quieran ya incursionar allí en Belén, Aguas Frías. Don Oscar, muchas gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto, Nacho, y en el momento que ustedes requieran ampliar cualquier otro tema, con el mayor gusto estaré por acá. No, Germán, ¿usted nos tiene más información? Por supuesto, muchas noticias, Nacho. A petición de ustedes, Cómpralo TV presenta Estado, Política y Economía en Colombia, Capitalismo Burocrático y Gasteril, el libro del doctor Gilberto Tobón desde 65.000 pesos más envío. Venta asistida en el 311-675-1484. Pago contra entrega en más de 300 municipios y domicilios en todo el país. Cómpralo TV, buen precio, fácil y seguro.
¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Cosmovisión Noticias. El expresidente Álvaro Uribe Vélez recusó a los magistrados que adelantan la investigación en su contra en la Corte Suprema de Justicia. En rueda de prensa en su finca en Río Negro, el expresidente Uribe dijo que su renuncia al Senado no busca desconocer la competencia de la Corte en este caso. En rueda de prensa, el senador del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez dejó en evidencia que no tiene tan clara la renuncia anunciada después de que la Corte Suprema de Justicia lo llamara indagatoria por una presunta manipulación de testigos. Nunca yo tuve dudas de posesionarme, pero aclaro además lo siguiente. He tenido desde los años 2007-2008 la convicción por la jurisprudencia de la Corte que cuando el hecho se imputa a un parlamentario, así ese parlamentario renuncia a la corporación, el conocimiento del hecho continúa a cargo de la Corte. Uribe aprovechó los micrófonos para referirse al presidente Santos como un mentiroso al cual ya no había que hacerle mucho caso. Esto con respecto a la supuesta reunión que habría tenido el mandatario con algunos magistrados de la Corte. Lo que dicen de Santos, uno tampoco lo puede negar. Miente tanto que a uno ya no tiene manera de decir, eso es mentira, no calumnien al pobre presidente Santos. Es tan mentiroso el presidente Santos que uno ya no tiene manera de negarse a creer algunas cosas. La defensa, por su parte, anunció que se buscará a nivel internacional las mayores garantías a través de una queja ante la independencia de jueces y abogados, porque consideran que la Sala de Acusación Penal no tenía competencias suficientes para desarrollar el procedimiento. La Defensoría del Pueblo confirmó la presencia de paramilitares en el municipio de Murindó, en coincidencia con la denuncia que había hecho el personero de ese municipio. En respuesta, la Policía de Antioquia anunció el incremento del pie de fuerza en un 30% en esa localidad. La Defensoría del Pueblo realizó una alerta temprana en el municipio de Murindó por la presencia de grupos paramilitares y guerrilleros en la zona. Según la policía, ya hay un refuerzo de un 30% más de uniformados. De igual manera ya se llevó un refuerzo de personal por parte de la Policía Nacional, tenemos un incremento en el pie de fuerza, como también se implementó un personal de Policía Judicial quien trabaja mancomunadamente con la Fiscalía General de la Nación. En coordinación con nuestro Ejército Nacional también se tiene conocimiento que llegó un personal específicamente al casco urbano, creo que encuentra alrededor de un pelotón en esta jurisdicción y en su entorno, con el fin de evitar que se pueda presentar alguna afectación y poder realizar actividades operativas en beneficio de la seguridad de los ciudadanos. Aseguran que se vienen realizando consejos de gobierno con todas las autoridades para evitar problemas de orden público en el municipio. A ver, infortunadamente se tiene conocimiento que en el Urabá, como también en el Darién Chocuano, tenemos presencia de Clan del Golfo y en algunos sectores incluso de ELN. Específicamente en Murindó ya se han realizado por parte del comandante de la Policía Urabá, como también el comandante de la Brigada y personal de la Armada Nacional, consejos de seguridad con el fin de prevenir cualquier afectación en la comunidad y en los ciudadanos que residen en esta jurisdicción. Según la Defensoría del Pueblo, más de 3.400 personas estarían en riesgo. La policía tiene identificadas las zonas donde más se presentan casos de trata de personas. El sitio más problemático es el conocido Tapón del Darién. En lo que va corrido de este año se han presentado 27 capturas relacionadas con este delito. Declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, hoy se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. Según autoridades departamentales, el Tapón del Darién es por donde se conducen la mayoría de víctimas en Antioquia y donde se ha logrado la captura de por lo menos 27 personas relacionadas con este delito. Ciudadanos, tanto colombianos como panameños, y se ha logrado la extinción de dominio de aproximadamente 2.500 millones de pesos a ciudadanos que les han llegado recursos de otras nacionalidades, específicamente de Estados Unidos. Quiere decir esto, cuando el ciudadano pasa a Panamá, llegan a Estados Unidos, de allá hay otros ciudadanos que envían recursos por diferentes cuentas. En Medellín, este año se han judicializado 10 casos y 12 personas han sido capturadas. Las redes de tráfico casi siempre ofrecen trabajos de modelaje a mujeres y menores de edad. Que las engañan con temas de modelaje o de estudio o de trabajo en otros países. En España, países europeos son los que más se presenta esta situación.
y precisamente lo que se ha llamado la atención es a nivel internacional poder buscar cómo acompañar y proteger. Ya muchas personas hemos logrado, de acuerdo a la línea internacional, traerlas a Colombia cuando se ha presentado esta situación. Este lunes en terminales y aeropuertos del departamento se realizó una campaña pedagógica para concienciar a las personas frente a este delito que a nivel mundial involucra a más de 21 millones de personas. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero en segundo regresamos con más Cosmovisión Noticias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Se caen las vigencias futuras para financiar el túnel de Oriente. El Consejo de Estado falló a favor de la nulidad de una ordenanza que comprometía vigencias futuras para este proyecto. Este fallo es un triunfo del Polo Democrático Alternativo, del exdiputado Jorge Gómez y por mi lado, también como asesor jurídico. Eso básicamente es un regaño del Consejo de Estado de hacer las cosas bien, de hacer las cosas como se deben hacer, de no hacer vigencias futuras extraordinarias, excepcionales, cuando no se tiene la competencia para hacerlo. Estamos hablando de Luis Alfredo Ramos, exactamente, esta demanda fue en el año 2011, y lo que tiene que ver con el regaño es con las actuaciones que se vienen haciendo de que la Asamblea conceda vigencias futuras de manera extraordinaria cuando no está competente para ello, y el gobierno departamental como este, que es el de Luis Pérez, que ha presentado 3 proyectos de ordenanza de vigencias futuras extraordinarias y no ha pasado nada al respecto. Ocurrió en la Asamblea Departamental de Antioquia. 8 diputados a la Asamblea presentaron una proposición para pedir la renuncia del Contralor Departamental Sergio Zuluaga por los escándalos en los que está involucrado. Sin embargo, la proposición se cayó con 14 votos en contra. El día de hoy radiqué una proposición en la Asamblea Departamental de Antioquia pidiéndole la renuncia al Contralor Departamental de Antioquia porque es inevitable. ¿O cómo vamos a dejar que un Contralor que ya la Procuraduría lo ratificó con 10 meses de suspensión por todos estos actos de irregularidad que ha hecho con el Departamento de Antioquia, sea el Contralor de Antioquia y sea la persona que vigila los dineros públicos del primer departamento de Colombia? Esto no se puede dejar pasar. Entonces el día de hoy radiqué esta proposición pidiéndole la renuncia al Contralor de Antioquia. Fueron liberados en la Universidad de Antioquia 5 monos titís. Los monos de esta especie en vía de extinción habían sido recuperados en un operativo llevado a cabo en el municipio de Caldas. Pues lo mejor es que tenemos nuestros grandes científicos, nuestros profesores y un grupo de estudiantes absolutamente comprometidos del programa de biología, del programa de veterinaria, que tienen la tarea enorme de hacer la vigilancia, el cuidado, el análisis del comportamiento de los animales, y la otra hay una comunidad universitaria absolutamente sensible a estos temas. Tenemos pues todo un equipo investigativo, aproximadamente estos titís que vienen desde Corpo Caldas, incluso de tráfico ilegal, y han sido recuperados por la Corporación Autónoma. Estarán aproximadamente un mes en este encierro para que se vayan adaptando y los individuos que hay en el campus pues se puedan acercar, y ya en un mes se hace todo un proceso de liberación. Más de 500 silleteros se preparan para el desfile del próximo 12 de agosto en la Feria de las Flores. En esta oportunidad habrá silletas con más de 100 variedades de flores. El único evento al que asiste casi 1 millón de personas. Tenemos ya 500 silleteros preparados entre niños, junior y los adultos. Bueno, todas las silletas son distintas. Tenemos las silletas tradicionales que por reglamento pues tienen 20 como mínimo, 20 flores, variedades de flores. Tenemos las monumentales que alcanzan a tener 150 variedades de flores. Tenemos las artísticas, que no es tanto la cantidad de flores, sino el trabajo artesanal, al igual que las emblemáticas, y tenemos las silletas comerciales, por supuesto. Todos los eventos de la Alcaldía de Medellín no tienen absolutamente ningún costo, incluido el desfile de silleteros. Pueden verlo como lo han visto durante los últimos 20 años. Hacemos una nueva pausa, pero en segundo regresamos con toda la información deportiva en Cosmovisión Noticias. Abrazo gigante para todos y bienvenidos a la información deportiva. Empezamos con los resultados de la fecha número 2 para los equipos antioqueños. Atlético Nacional derrotó a domicilio al Independiente Santa Fe, mientras que el Poderoso hizo lo propio en condición de local ante el Boyacá Chicó. Este fin de semana fue más positivo para los equipos antioqueños. Nacional y Medellín ganaron, mientras que Río Negro, Águilas y Envigado firmaron un empate a 1.
El verde de la montaña venció 2-0 a Santa Fe en la capital de la montaña, con goles de Dairo Moreno y el recién llegado Gerson Candelo, para sumar los 3 primeros puntos en la liga local. Por su parte, el Poderoso derrotó a domicilio a Chico 2-0. Julián Anchico y el siempre goleador Germán Cano le dieron la victoria a los antioqueños. La jornada de clubes antioqueños la completa Leones ante Alianza Petrolera esta noche a las 8. Seguimos con los temas del fútbol colombiano, pero repasamos la última contratación del semestre de Atlético Nacional. Se trata de Omar Duarte, el ex Atlético Huila. Llega a prometer goles al conjunto verdolaga. La Juventus de Italia ya completó el equipo de lujo que armó para la temporada que se avecina, luego de la llegada del portugués Cristiano Ronaldo a la vecchia señora. En las últimas horas arribaron los jugadores que participaron en el Mundial, entre ellos Juan Guillermo Cuadrado. El oriundo de Necoclí, Antioquia, ya se encuentra concentrado con la Juve y se encontró con su nuevo compañero, CR7, con el cual espera hacer una buena sinergia deportiva para llevar al club italiano a lo más alto del fútbol mundial. Por otro lado, todo apunta a que Neco Cuadrado podría reencontrarse con Paul Pogba, ya que la Juve quiere repatriar al reciente campeón del mundo con Francia y amigo del colombiano. Para ello pretende vender 4 jugadores, entre ellos Gonzalo Higuaín. Y así llegamos al final de esta emisión de Cosmovisión Noticias. Muchas gracias a todos ustedes por su compañía. Que tengan una feliz noche.